Hola, buenos días. Bienvenidos a Abeja Black Sapiens, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sueresune, Kimoshi Sushi, Fucking Aniwawa Christmas. Continuamos con lo de que todas las cartas hermanas de mi oponente le traicionaran. Capítulo 151. Un deseo insaciable. Cariño, ¿has estado muy cansada últimamente? Al escuchar esto, Rine inmediatamente se giró y agarró el hombro de Byakuya, mirando fijamente su rostro, pero no vio ningún círculo oscuro debajo de sus ojos. No estoy cansado físicamente. Solo estoy mentalmente agotado, Bai negó con la cabeza. Desde que presenció la asombrosa destreza física de Comilo Negro en la copa de duelo, Bai había adoptado un mejor horario de sueño, levantándose y acostándose temprano para hacer ejercicio. Esperaba que algún día también pudiera formar equipo con un monstruo y apalear a la gente. ¿Te sientes cansado? Últimamente han pasado muchas cosas. Soltando el hombro de Byakuya, Rine abrió la boca como si fuera a decir algo más. Pero justo entonces, buenas tardes. Están tan cariñosos como siempre. Se escuchó una voz alegre, y Yuka, que pasaba por allí, sonrió radiante. Sin embargo, a diferencia de Shirayuki, Rine y Kuroya, Yuka estaba rodeada de un gran grupo de compañeros de clase. Buenas tardes. Bai los saludó un tanto incómodo, ya que ni él ni Rine se sentían cómodos con el ajetreo y el bullicio de la multitud, por lo que siguió parpadeando, indicándole a Yuka que se apresurara y se fuera. Sin embargo, Yuka no lo entendió en absoluto. Incluso extendió una invitación. Resultó que 2 estudiantes de primer año también habían sido hospitalizados debido al incidente, así que Yuka organizó a algunos compañeros para que fueran a ofrecer sus condolencias y regalos. Ese despreciable tipo malvado. ¿Cómo se atreve a ponerle la mano encima a mis compañeros? En ese momento, Yuka apretó el puño y dijo con gran entusiasmo: si el director no hubiera dicho que no podíamos ir a esas áreas, realmente quería ir y ayudar a mis compañeros a vengarse. Después de escuchar las quejas indignadas de Yuka, Bai inmediatamente puso como excusa que tenía algo que hacer. Yuka no insistió y, en su lugar, dirigió a un gran grupo de compañeros de clase hacia el hospital de la escuela. ¡Qué juveniles realmente! Al ver al gran grupo de personas irse, Bai no pudo evitar suspirar. Cariño, hablas como si fueras un anciano. Rine puso los ojos en blanco y vio a Byakuya y dijo sin palabras: no tienes solo 18 años tú también. Lo que quiero decir es que parecen más bien estudiantes universitarios en su mejor momento. En respuesta, Bai comentó con un suspiro: ya no nos sentimos estudiantes en absoluto. Es cierto, pero Rine cree que no está mal así. Con un ligero puchero, Rine dijo con una sonrisa: además, dadas nuestras personalidades, no es realista para nosotros encajar en ese tipo de atmósfera. ¿Quies? Después de decir eso, los dos chocaron los puños para indicar que habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, aún así, en ese momento, Rine todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero en su corazón estaba pensando: si pudieras mostrar más de tu amor por Rine en público, Rine sería aún más feliz. ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿Por qué haces el gesto de un cuchillo para ocultar tu vergüenza cuando Rine quiere tener intimidad contigo en público? No hay necesidad de preocuparse por los sentimientos de los demás. De hecho, esta era la única esperanza que le quedaba a Rine para Byakuya. En su corazón, Byakuya era perfecto en todos los sentidos, salvo que mantenía una extraña distancia con ella en público por vergüenza. Aunque era bastante juguetón cuando estaban solos, la incapacidad de vivir con Byakuya por el momento dejó en Rine un deseo inexplicable que no podía evitar. Había pensado en Bai más de una vez esa noche, y luego, mordiéndose el labio, Rine de repente estiró su pie con enojo y pateó ligeramente a Byakuya antes de saltar y abrazarlo fuertemente. No me ataquen de repente en público. Con un ligero golpe en la cabeza de Rine, Byakuya giró la cabeza y la bajó con decisión. ¿Ves? Era inevitable que pasara, ¿no? Haciendo pucheros, Rine estuvo a punto de decir algo. Pero justo entonces, un destello de inmenso placer brilló repentinamente en sus ojos. Porque justo ahora se le ocurrió una idea brillante. Jeje, ya veremos. Rine miró fijamente el rostro de Byakuya, con una sonrisa peligrosa extendiéndose por su rostro. Luego, cuando Byakuya volvió la mirada, su expresión volvió a la normalidad. Oye, ¿nos vamos de aventura esta noche? Caminando por la calle, Rine ladeó la cabeza y le preguntó a Byakuya: la prohibición del director se aplica a los estudiantes comunes, así que definitivamente no funcionará con nosotros. Después de todo, ya hemos derrotado al duelista oscuro, así que busquemos algunas cartas raras, y veamos si podemos encargarnos de ese cobarde de paso. Eso suena bastante interesante. Al oír esto, Bai se interesó de inmediato. Nunca había dado un paseo nocturno desde que llegó a esta academia. En muchas obras literarias, los paseos nocturnos eran una tradición de la academia. ¿Cómo podía él, habiendo llegado a una academia en otro mundo, no dar un paseo nocturno? Hagámoslo después de las 9 de la noche. A esa hora no debería haber casi nadie. Podemos ir a investigar el lugar donde tuvo lugar el duelo oscuro de ayer. Rine dijo expectante. Y quién sabe, incluso podríamos conseguir algunas cartas raras en el camino. Aunque es solo un rumor, se dice que uno de los 3 demonios fantasma, el emperador del trueno Amon, fue descubierto en un sótano oculto dentro de la academia de duelos. Sin embargo, fue descubierto por los oficiales de la academia en aquel momento, y durante la copa de duelos del año siguiente, debido a que la carta del emperador del trueno reaccionó al duelista campeón en la final, el director de la academia le entregó el emperador del trueno Amon como recompensa. Por supuesto, Colmillo Negro le dio toda esta información. Cabe mencionar que el estudiante no ofreció ninguna ayuda a la academia tras graduarse, pero sí se unió al consejo de duelistas e incluso alcanzó un alto rango gracias a su excelente desempeño. Básicamente, traicionó al director de la academia. Según Colmillo Negro, el mayor valor de Amon Rey del Trueno no reside en su efecto, sino en la abrumadora presión que ejerce como carta de demonio fantasma, insoportable para la mayoría de los duelistas. Incluso un duelista novato que invoque a Amon Rey del Trueno podría forzar al oponente a cometer un terrible error simplemente por su abrumadora presión. Esto es algo similar al dios terrestre de Rine. Sin embargo, por puro afán coleccionista, Byakuya está bastante interesado en los 3 demonios fantasma. Actualmente, solo el emperador del trueno Amon ha aparecido entre los 3 demonios fantasma. Aún quedan el emperador demonio fantasma y el emperador de la llama divina, quién sabe, quizá estén en algún lugar de esta academia que aún no se haya desenterrado.
Entonces, alrededor de las 9 p.m., cuando cayó la noche y el viento aulló, Bai y Rine, ambos vestidos de negro, Rine incluso llevaba su antiguo atuendo con capucha para cubrir su llamativo cabello plateado, se deslizaron rápidamente hacia territorio subdesarrollado mientras la patrulla nocturna no estaba mirando. Sin embargo, la carta del demonio ilusorio no debería ser tan fácil de encontrar. De lo contrario, con tantos estudiantes viviendo aventuras a lo largo de la historia, la habrían descubierto hace mucho tiempo. A la luz de la luna, Bai miró a su alrededor y murmuró para sí mismo: no es posible que me encuentre con un demonio fantasma en el momento en que llegue, ¿verdad? Capítulo 152. Un viejo amigo. Desafortunadamente, la probabilidad de que los 3 demonios fantasma aparezcan en persona es extremadamente baja. De lo contrario, la predicción de Bai podría haber funcionado. Tras buscar varias veces en las llamadas zonas subdesarrolladas, no encontró ni una sola carta rara, y mucho menos a los 3 demonios fantasma. Es una lástima. Si tuviera equipo como el de Colmillo Negro, encontrar cartas raras sería mucho más fácil. Desafortunadamente, como Rine le robó la partida antes, ahora no tiene ninguna ganas de ayudar. Colmillo Negro estaba bastante desconcertado. Había dicho que solo quería el duelo y no quedarse atascado. En su opinión, había ayudado a Shiro y a Rine a derrotar al enemigo e incluso había regalado el botín. Algo tan bueno se regalaba, era indignante que Rine todavía intentara quitárselo. Así que esa noche, Colmillo Negro no solo no ofreció ayuda a Rine de la Noche Blanca, sino que tomó el equipo y fue a buscar cartas raras y duelistas oscuros. Desafortunadamente, sus búsquedas tomaron rumbos opuestos, por lo que los 3 no se encontraron. Sin embargo, justo cuando Bai y Rine buscaban sin rumbo, un leve sonido de pasos llegó repentinamente desde lejos, extremadamente perceptible en la silenciosa noche. Inmediatamente, Bai y Rine intercambiaron una mirada, se tomaron de la mano y se escondieron tras una pila de mineral. Un rato después, una figura vestida con una túnica negra y una capucha negra se acercó. Echó un vistazo a su alrededor, y tras confirmar que no había nadie, dio un paso adelante. Extendiendo la mano, empezó a tantear una piedra cuadrada y, al cabo de un momento, con un clic, sacó un pequeño cajón de la piedra. Madre mía. Es increíble. Pensé que era solo una piedra cuadrada cualquiera, pero resulta que tenía un secreto. No está claro cómo el hombre de negro sabía del mecanismo, pero luego sacó una tarjeta de un cajón y se dio la vuelta para irse. Vamos a batirnos en duelo. Pero justo entonces, Rine apretó la mano de Byakuya y saltó de detrás de la pila de mineral. Tomó el disco de duelo y dijo con una sonrisa: si gano, espera. Para sorpresa de Rine, antes de que pudiera terminar de hablar, el hombre de túnica negra se dio la vuelta y salió corriendo. Rine y Byakuya intercambiaron una mirada y luego lo persiguieron en la distancia. Oye. No huyas. Dios terrestre, el dios terrestre que quieres está conmigo. Si lo quieres de vuelta, lucha conmigo. Mientras lo perseguía, Rine le gritó al hombre de negro con la boca abierta. Desafortunadamente, su resistencia era demasiado baja y jadeaba con dificultad tras solo unos pasos. Durante el resto del viaje, solo pudo apoyarse en la espalda de Byakuya. Cariño, gracias. Cubierto de sudor, Rine yacía sobre la espalda de Bai, jadeando suavemente. Bai replicó sin piedad: mírate todo pegajoso. Por eso no viniste corriendo conmigo esta mañana. Lo siento, lo haré la próxima vez. Ella se rió y aceptó, aunque no estaba segura de si podría levantarse de nuevo, pero aceptó de todos modos, ya que todavía necesitaba la ayuda de Bai. Suena como una respuesta superficial. Al oír esto, Bai se quedó sin palabras por un momento. Pero entonces, notó que una niebla negra envolvía lentamente el suelo bajo sus pies. Bienvenidos los dos. Justo cuando Bai llevaba a Rinjin a un amplio espacio abierto, el hombre de túnica negra ya estaba allí. Se quitó la capucha con naturalidad y rió a carcajadas. Déjenme, el gran Sene, cuidarlos aquí mismo. Así que has estado corriendo todo el día solo para encontrar un lugar diferente para batirte a duelo. Tras bajar a Rine, Bai lo miró sin palabras. A juzgar por cómo había huido antes, pensó que era un cobarde, pero resultó ser todo lo contrario. Parecía increíblemente arrogante. Solo en un lugar tan espacioso puede mi dios desatar su poder más libremente. De repente, Senge sacó su disco de duelo negro y se lo colocó en la muñeca. Luego, haciendo señas a Byakuya y Rine, declaró con arrogancia: vengan a por mí, los dos, y los aplastaré. ¿Estás loco? Bai no se contuvo en sus críticas. ¿Cómo puede ser tan valiente? Rine ya te robó uno de tus dioses terrestres, y ahora ni siquiera tiene cuidado, y quiere enfrentarse a 2 a la vez. Es indignante. Dichak es el oficial más débil de nuestra organización. Ni siquiera puede con 2 simples estudiantes. Es un inútil. Con una mueca de desdén, Senegal dijo: vamos. Déjame mostrarte la diferencia entre un duelista oscuro y un estudiante común. Jeje, eso es realmente interesante. Al ver la expresión arrogante de Sene, Rine se llenó de alegría. Le encantaba aplastar sin piedad el orgullo de gente tan arrogante, así que Rine inmediatamente agarró su disco de duelo, y no solo eso, sino que también arrastró a Byakuya, quien estaba a su lado, hacia él. Ya que este chico es tan valiente, juguemos dobles con él. Rine rió entre dientes, claramente no era de las que defendían la caballerosidad en un combate cuerpo a cuerpo. Dado que la otra parte le hacía una exigencia tan audaz, desde luego no diría algo como: tengo que luchar contigo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cariño, por favor, concéntrate en apoyar a Rine. Estrechando la mano de Byakuya, Rine suplicó con ternura. La última vez fue demasiado débil, se rompió en un instante. Esta vez, Rine quiere probar el mazo de veneno de serpiente. Cariño, esta vez serás principalmente mi apoyo, ¿de acuerdo? Está bien, hurra. Rine se acurrucó suavemente contra Byakuya, y ambos, al unísono, se colocaron espalda con espalda. Rine frente a Byakuya, quien ajustaba su mazo detrás de ellos. Unos minutos después y duelo. Duelo. Se activaron 3 discos de duelo simultáneamente, pero cabe destacar que Sene no fue tan arrogante como para usar un modo todos contra todos. Al final, Byakuya y Rine usaron un método de compartir puntos de vida, cementerio y campo, turnándose para batirse en duelo. Byakuya y Rine. LP4000 Seneca. LP4000 primero es el turno de la Noche Blanca. Mi turno. Roba una carta. Después de sacar sus cartas y mirar su mano, Bai colocó 3 cartas boca abajo en el campo. Coloca 3 cartas boca abajo para finalizar el turno. Mi turno. Activa el hechizo de campo. Hangar de la unión desde mi mano.
Con la carta mágica de campo en la placa de campo, Sene gritó. Cuando esta carta se activa, puedes añadir un monstruo de luz unión de tipo máquina desde tu deck a tu mano. El monstruo aliado, al escuchar esto, Rime no pudo evitar curvar las comisuras de sus labios en una sonrisa y, como si recordara algunos buenos recuerdos, murmuró suavemente. Un viejo amigo. Capítulo 153. ¿Podría haber otro dios serpiente venenosa? Auge, con un rugido, un enorme hangar de mantenimiento surgió detrás de Sene. Entonces, normalmente invocaré el núcleo de asalto A. Núcleo de asalto A. 4 estrellas poder de ataque 1900. Entonces, una máquina amarilla parecida a un vehículo de reconocimiento apareció en el campo. Sene continuó. El efecto del hangar de la unión se activa. Una vez por turno, al invocar de modo normal o especial un monstruo de la unión de luz de tipo máquina, equípalo con otro monstruo de la unión de luz de tipo máquina de tu deck. Vamos. Pteranodon aplastador. Pterodáctilo aplastante C. 4 estrellas poder de ataque 1200. Un pterosaurio mecánico morado salió volando, luego se transformó en una armadura y fue equipado en el núcleo de asalto. A la carga. Núcleo de asalto A. Ataque directo. El núcleo de asalto, equipado con una armadura púrpura, emitió un rayo de luz dorado hacia Bai y activa la carta trampa. Desastre del espantapájaros. En respuesta, Bai agitó la mano de inmediato. Sin embargo, justo cuando el espantapájaros oxidado se dirigía hacia la luz dorada, el rayo dorado lo atravesó directamente. Tonto. Un monstruo equipado con el triturador Weaver no se ve afectado por los efectos de las cartas trampa del oponente. Al ver esto, Senegal no pudo evitar reír triunfante. El nivel de daño en esta área se ha elevado al nivel 2. Sentirás el dolor de recibir 1900 de daño. Hablas demasiado, activa el espantapájaros cadena de desechos y libera el efecto del espantapájaros de ataque rápido en tu mano. Con un movimiento de muñeca, Bai envió al espantapájaros de juego rápido de su mano al cementerio y dijo, descarta esta carta de tu mano para negar el ataque directo del monstruo de tu adversario y finalizar la battle de fase. Cabe decir que este núcleo de asalto realmente tomó a Bai por sorpresa. Porque en cuanto a los monstruos aliados, solo recordaba a los monstruos de la serie Buxif en aquel entonces, y no sabía mucho sobre los monstruos aliados ABC. Por cierto, este tipo ni siquiera apareció en el juego original. Dichak sí apareció, pero usó un mazo diferente al del juego original, y Sene nunca apareció en el juego original. Gracias a los efectos especiales en el duelo real, más la distancia entre los dos lagos y el hecho de que Sene habló demasiado, Bai no perdió el momento del ataque y envió al espantapájaros de ataque rápido al cementerio antes de que llegara el ataque del núcleo de asalto. Estallido. El espantapájaros de robo rápido que emerge del vacío bloqueó el ataque del núcleo de asalto, mientras que Sene, molesto, puso una carta boca abajo y terminó su turno. Bueno, finalmente es el turno de Rine. Cuando se acercaba el turno, Rine sonrió y sacó una carta, luego miró al núcleo de asalto oponente y dijo, con un mero poder de ataque de 1900, no sé por qué eres tan arrogante. ¿Cómo te atreves a presumir así? Llama a uno de ellos para que nos lo muestre. El rostro de Senegal mostraba desdén, pero su mirada recorrió sutilmente su jeboca. Ven y lucha si te atreves. Haré que te arrepientas. Bueno, entonces, cambiemos primero el campo de batalla. Parpadeando, Rine asintió pensativamente, luego levantó una tarjeta con sus delicados dedos blancos y dijo, activa el hechizo de campo de mi mano. Pantano de la serpiente. ¿Qué? De repente, la expresión de Senegal cambió drásticamente. El suelo, antes sólido bajo sus pies, se transformó lentamente en un pantano oscuro que emitía humo negro y venenoso. Entonces, el enorme kit de reparación que llevaba detrás se hundió en el pantano. El hechizo de campo fue sobrescrito. Entonces pondré una carta boca abajo. 2 cartas boca abajo, y el turno termina. Se colocó una carta boca abajo en el campo, y Rime dijo con una sonrisa. Durante la fase final de los turnos de ambos jugadores, se activa el efecto del pantano venenoso de la serpiente. Coloca un contador de veneno sobre un monstruo en el campo que no tenga el veneno de la serpiente. Glub glub, de repente, una serpiente venenosa formada a partir de veneno azul surgió del pantano y mordió el núcleo de asalto. Crujido, crujido, aunque el núcleo de asalto era mecánico, el veneno de la serpiente aún corroía sus circuitos internos, y luego... Núcleo de asalto A. Poder de ataque 1900-1400. Sus máquinas no sobrevivirán en este pantano. Con una leve sonrisa, Rime dijo alegremente, por cada marcador de veneno que tenga un monstruo en el pantano del veneno de serpiente, su poder de ataque disminuirá en 500, tú y tu monstruo pueden sufrir lentamente aquí. Este tipo, en ese momento, Senegal miró a la pequeña niña parada en el pantano frente a él, rodeada por un aura oscura. No pudo evitar fruncir un poco los labios, porque realmente no esperaba que esta niña aparentemente gentil y débil creara de repente algo parecido a un pantano de veneno de serpiente, algo completamente diferente a su estilo habitual. El nombre pantano del veneno de serpiente evoca fácilmente imágenes de un dios serpiente venenoso. ¿Será que esta niña lleva en su interior un dios serpiente venenoso? Pensando en esto, Senegal negó con la cabeza. Luego, se tranquilizó y comenzó su turno. Invocaré de modo normal al dragón destructor B. Dragón destructor B. 4 estrellas poder de ataque 1500. Apareció un dragón terrestre verde que portaba un cañón de doble riel, luego se transformó en una armadura verde y se montó en el núcleo de asalto. Como monstruo de la unión, dragón de la destrucción puede equiparse a un monstruo en el campo. Así, el monstruo equipado con dragón de la destrucción no se verá afectado por los efectos de las cartas mágicas del oponente. En otras palabras, el efecto del pantano de veneno de serpiente es ineficaz contra mí. Y así, el poder de ataque de Assault Core regresó a 1900. Después de eso, Sene decidió usar Assault Core, que ahora no se veía afectado por los efectos de las cartas mágicas y de trampa, para probar al monstruo sin rostro. Asalto nuclear, ataquen a ese monstruo Hellfur. De repente, el núcleo de asalto destelló y se dirigió hacia Hekka. Sin embargo, justo cuando Sene se preguntaba qué efecto inesperado podía tener el monstruo de Hekka, Snake Venom Cobra. 4 estrellas Defense 2000. Una serpiente de escamas plateadas y vientre rojo, normalmente un monstruo, se da vuelta. Sin embargo, la defensa de este monstruo esquelético ordinario es de solo 2000. ¡Zas! La cobra venenosa repentinamente atacó con su cola, desviando el rayo de luz dorado hacia atrás, que golpeó a Sene en la cara, creando instantáneamente una escena cómica y ridícula. Seneca. LP 4000-3900. El daño fue mínimo, pero el insulto fue inmenso. PFFT, equipaste con tanto esfuerzo a 2 aliados, pero ni siquiera puedes derrotar a una simple serpiente de hueso. No eres nada especial.
La repentina mirada en su rostro fue bastante dolorosa, pero entonces escuchó la voz burlona de Rine. Enfurecido, Seine apretó los dientes y rugió. Entonces eliminaré todos los núcleos de asalto A, los dragones de destrucción B y los dragones alados aplastadores C del campo. Capítulo 154. ¿De verdad crees que soy un comentarista? En ese momento, tal vez fue la voz burlona de Rine, o tal vez por alguna razón inexplicable, lo que impulsó a Seine a desterrar a los 3 monstruos del campo. Sin dudarlo, esta carta solo puede ser invocada de modo especial desde el deck extra, desterrando a núcleo de asalto, B dragón destructor y C wyvern aplastador de tu campo o cementerio. Sacando una carta morada de su deck extra, Senge gritó: muéstrate. ABC dragón aniquilador. En un instante, el pterosaurio morado y el dragón terrestre verde se separaron simultáneamente, y luego se combinaron con el núcleo de asalto en el suelo para convertirse en un tanque mecánico de 2 dragones con 2 cabezas de dragón, una morada y otra verde, así como un par de alas y un cañón de doble riel. ABC dragón aniquilador. 8 estrellas, poder de ataque 3000. Primero, eliminemos este espacio obstructivo. Apretando los dientes, Senegal gritó: el efecto de ABC dragón aniquilador está activado. Manda una carta de tu mano al cementerio y destierra una carta del campo. Este efecto puede activarse durante el turno de tu adversario. Y la carta que destierro es, por supuesto, el pantano de veneno de serpiente. Rugido. En un instante, ambas cabezas de dragón rugieron simultáneamente, y luego los 2 cañones de riel del aniquilador del dragón divino apuntaron al pantano de abajo. Ya veo, a diferencia de Butsis Dragon Cannon, que destierra una carta del campo del oponente una vez por turno, ABC Dragón Aniquilator, si bien requiere que el jugador envíe una carta de su mano al cementerio, aún logra desterrar todo el campo, y es un efecto de ritmo rápido que se puede activar durante el turno del oponente. Debo decir que tus cartas son increíblemente poderosas. Bai elogió primero los efectos del matadragones con un tono aparentemente sincero. Esto, sin duda, complació mucho a Sene, pero justo cuando el arrogante estaba a punto de decir: es demasiado tarde para admitir la derrota. En este momento, activó la carta trampa continua. Cadenas de demonios. Se erigió una carta trampa, y cadenas que se extendían desde ella bloquearon el cuerpo del aniquilador de dragones en su lugar, dejándolo incapaz de moverse. La expresión engreída de Sene se congeló instantáneamente. Como todos saben, la cadena demoníaca puede elegir a un monstruo, impidiéndole atacar y anulando sus efectos. En respuesta, Bai dijo con una sonrisa: y dado que los efectos del aniquilador de dragones han sido anulados, naturalmente no puede eliminar el pantano del veneno de serpiente. Estallido. Como resultado de las cadenas demoníacas, los cañones de doble riel del aniquilador del dragón divino quedaron inútiles. Cariño. Gran asistencia. Me adulas. No sé qué estaba pensando, nuestros 5 jugadores de la línea defensiva se estaban comportando con mucha altivez. Así es. Después de eso, Byakuya y Rine comenzaron a interactuar como si no hubiera nadie más alrededor, mientras que el monstruo gigante, Seine, que estaba atado, se quedó ahí parado como un payaso. ¿Y qué si caí en el efecto de una carta trampa? ¿Qué derecho tienes a menospreciarme? En un instante, las venas de la frente de Sene se hincharon. Rugió con fuerza, pero incluso con su voz resonante, nadie le prestó atención. Es difícil decir que esos 2 no lo hicieron a propósito. Solo espera, se acabó la ronda. Al terminar la ronda enojado, Senegal se arrepintió por primera vez de haber pedido aceptar esta misión, deseando haber sabido de antemano que su oponente pelearía así. Odioso. Zas. Justo cuando anunciaba el final de su turno, una serpiente venenosa emergió repentinamente del pantano y mordió al aniquilador de dragones. Aunque el efecto fue anulado, el pantano venenoso no la soltó. Aniquilador de dragones ABC. Poder de ataque 3000-2500. Cariño, ¿no lo sabes? Pero Rine solo conoce la serie de la ABC de monstruos de la Alianza. ¿En realidad no sabe nada de sus efectos? Bueno, muchísimas gracias a este payaso. Espera, me refiero a este comentarista por sus increíbles comentarios. ¿Pero crees que la serie de ABC podría combinarse con la serie Shitsu? De hecho, creo que ese tipo de combinación de mechas es genial. Rine tampoco lo sabe, tal vez, deberíamos preguntarle al comentarista. Bien, señor Senegal, ¿podría decirnos si la serie ABC y la serie Shitsu se pueden combinar? Inmediatamente, tanto Byakuya como Rine dirigieron sus miradas sinceras hacia Sene. ¿Ustedes 2 realmente creen que soy comentarista? En ese momento, Senegal finalmente perdió la compostura. Su expresión cambió drásticamente mientras gritaba: soy un duelista oscuro. Un duelista oscuro. He venido a cosechar sus almas. Entonces, ¿es posible combinar o no? ¿No lo sabes? ¿Juegas con un mazo de la Unión y ni siquiera sabes algo así? ¡Qué plato tan horrible! ¡Qué vergüenza! ¿Es esto todo lo que los duelistas oscuros tienen para ofrecer? Antes de que Senegal pudiera terminar de hablar, Byakuya lo interrumpió, y entonces Byakuya y Rine se lanzaron a una lluvia de comentarios sarcásticos que le impidieron a Senegal decir ni una palabra. Tras ser silenciado más de 10 veces de golpe, finalmente rugió en un ataque de ira. Basta de duelos. Es tu turno. Concéntrate en el duelo. Oh, entonces terminaré mi turno, así que Bai, tras casi superar el límite de tiempo, terminó su turno. Al fin y al cabo, esta vez jugaba principalmente como apoyo, y con la retaguardia ya repleta de unidades, no podía hacer mucho. Antes de que termine tu turno, libérate usando el efecto de aniquilador de dragones. En ese momento, Senegal parecía haber esperado mucho. Gritó: esta carta puede sacrificarse y luego invocar de modo especial 3 monstruos de la Unión Luz de tipo máquina diferentes desde la zona desterrada. Vuelve. A núcleo de asalto. B dragón destructor. C dragón alado aplastador. Inmediatamente, el tanque mecánico de la marca Swanglong se partió, liberándose de las cadenas y transformándose nuevamente en 3 monstruos. ¿Qué? Los efectos del aniquilador de dragones han sido anulados. Bai se sorprendió por un momento, pero luego se dio cuenta. Si seguimos la lógica de Sene, la liberación del aniquilador de dragones debería ser un costo, una condición para el pago de un efecto, y aún se ejecutará incluso si el efecto del monstruo se anula. Después de escapar del campo, Dragon Destroyer llega al cementerio, y luego activa su efecto en el cementerio para traer 3 monstruos de regreso al campo. Ese debería ser el proceso, ¿verdad? Jajaja. Me toca a mí. Así se satisface el número de ofrendas. Una risa penetrante estalló, y entonces Sene sacó una carta y gritó: sacrificaré 2 monstruos, B dragón destructor y C dragón alado aplastador. Capítulo 155. Dios terrestre Chakuchaya.
Al instante, los dos monstruos se transformaron en orbes de luz púrpura que convergieron en el aire, convirtiéndose en una bomba negra que se contraía constantemente como un corazón, como si pudiera explotar en cualquier momento. Ofreced dos monstruos como sacrificios. Una luz violeta borrosa apareció en su brazo, y Sene levantó la tarjeta que tenía en la mano y gritó: «Desciende. Dios terrestre. Chacucharía». La carta en alto proyectó un rayo de luz que impactó la bomba sobre su cabeza, causando al instante la explosión de la bomba negra en el aire. Un rayo de luz púrpura descendió del cielo, convirtiendo en agua una gran área abierta detrás de Senegal. Auge. Al instante siguiente, una gigantesca ballena negra cubierta de manchas moradas emergió del agua. Su enorme cuerpo casi oscureció la luz de la luna. Esta ballena terrestre nadaba en el aire, como si remara. Dios terrestre, Chacucharía. 10 estrellas. Ataque / defensa 2900, 1600. Oh, vaya. Al ver la enorme ballena en el cielo, la expresión de Baiye cambió. Este dios terrestre, ¿no era el dios terrestre ballena que él buscaba? Independientemente del efecto, Baiye simplemente pensó que este tipo tenía un diseño único, especialmente la sensación de un pez nadando en el aire, era casi comparable a un kun. Tener un dios terrestre con forma de ballena es prácticamente como criar un kun, una criatura mítica parecida a un pez, ¿no? Al pensarlo, Baiye se emocionó de inmediato. Jajaja. Yo fui quien invocó al dios terrestre primero. En ese caso, ya no podrás invocarlo. Al ver que su invocación del dios terrestre fue exitosa, Senegal rió con arrogancia, como si lo tuviera todo bajo control, y exclamó: «Cuando el dios terrestre está en el campo, otros monstruos con dios terrestre en sus nombres no pueden ser invocados por inversión ni invocados de manera especial. Ahora, incluso con dos dioses terrestres, no puedes luchar contra mí». Sin embargo, por cierto, como los dioses terrestres de este mundo son todos efectos de anime, son diferentes del efecto extremo de los dioses terrestres reales, donde solo puede existir un dios terrestre en el campo. Si fuera una carta real, a menos que tu nombre ya no sea dios terrestre, sería absolutamente imposible crear un campo con dos dioses terrestres juntos. Sin embargo, el efecto anime de los dioses terrestres solo impide que se invoquen otros dioses terrestres cuando el dios terrestre está presente. En ese caso, parece que aún hay mucho margen de maniobra. ¿Y qué? ¿Qué importa? A pesar de que Sene dijo eso, Rine simplemente levantó la barbilla, y esa expresión desdeñosa fue particularmente irritante para Sene. Senegal no lo entendía, de verdad no entendía cómo Rine podía mantener la calma en tales circunstancias. Cualquier otra chica de su edad se habría desmayado bajo la presión de un dios Ataro. ¿Qué te hace tan arrogante? Atacaré directamente con el dios terrestre. Con un gesto del brazo, Sene gritó. Usando el efecto del dios terrestre, podía atacar directamente. Al instante, la ballena gigante en el aire abrió sus enormes y oscuras fauces y se abalanzó hacia el suelo. Activa la carta trampa. En ese momento, Baiye reveló su tercera carta boca abajo. Es inútil. Los dioses terrestres no se ven afectados por las cartas de trampa mágica del oponente. Con un rugido arrollador, el rostro de Senegal se llenó de alegría. Después de todo, ya había sido engañado por la carta trampa de Noche Blanca, y ahora, ver que la carta trampa de Noche Blanca anulaba su activación lo haría increíblemente feliz. Esta no es una carta trampa activada por Earthbound God, sino que la activé yo mismo. Carta trampa. Super Z potenciador de salud. La carta trampa se activó y una enorme botella de poción salió volando, con el número 4000 claramente visible en su superficie. La botella giró por los aires antes de estrellarse contra la barbilla de la ballena gigante. Rugido. De repente, Chacucharia dejó escapar un grito lastimero. Entonces, la gran botella de poción explotó en el aire. El efecto del potenciador de resistencia Super Z. Cuando recibes más de 2000 puntos de daño de combate, recuperarás 4000 puntos base antes de que se calcule el daño. Primero, la poción flotó hacia Byakuya y Rine, restaurando 4000 HP bajo la luz intermitente, antes de que fueran golpeados por el daño de la explosión aérea. Byakuya y Rine. LP 4000 8000 5100. Su salud realmente se ha recuperado. La escena ante él hizo que la expresión de Sene se tornara fea. No solo la salud del oponente había sido restaurada, sino que lo que más desconcertaba a Sene era por qué la gran botella de poción había destrozado a la ballena. El ataque directo del dios terrestre no solo debilita la salud del oponente, sino que, aún más importante, desata su inmensa presión y poder. En resumen, Sene prefería que el dios terrestre les diera un buen mordisco. Pero, ¿alguien podría decirle qué pasa con esa poción gigante? ¿Por qué pudo aplastar al dios terrestre? ¿No debería recuperar la salud primero y luego recibir un golpe fuerte del dios terrestre? Los controles de efectos especiales son realmente útiles. Mientras tanto, Baiye estaba secretamente encantado. Gracias al uso frecuente de la habilidad de manipular efectos especiales, Baiye había descubierto otra aplicación práctica: usar los efectos dinámicos de sus propias cartas para evitar ataques directos como este. Aunque el cálculo del daño sigue siendo el mismo, la forma de infligirlo ha cambiado. Al fin y al cabo, nadie quiere quedarse ahí parado y ser mordido por un monstruo gigantesco que cubre el cielo, ¿verdad? Es ciertamente emocionante ser atacado por una bestia tan enorme, pero si fuera tu turno de ser golpeado, sería insoportable. Baiye, qué hipócrita. Touch, termino este turno ahora mismo. El dios terrestre no acepta los efectos de las cartas mágicas y de trampa del oponente, así que el pantano serpiente no es efectivo contra él. Por supuesto, las serpientes venenosas en el pantano no podían morder a la ballena gigante que nadaba en el aire, por lo que solo pudieron girar su mirada enojada hacia el núcleo de asalto que aún estaba en el campo y luego morderlo. Tienes razón. Mi pantano de veneno de serpiente es realmente ineficaz contra esa ballena gigante. Rine miró a la ballena en el cielo, con una leve sonrisa en los labios. De repente, sonrió y le dijo al otro lado: sin embargo, solo funciona con ballenas grandes. ¿Qué quieres decir con eso? Al oír la absurda declaración de Rine, Senegal sintió una punzada de irritación. No pudo evitar gritar: ¿qué tonterías dices? Llegar al punto de partida y luego perder estrepitosamente. ¿De verdad empezaste a gritar por algo tan insignificante? Pero no te has dado cuenta de cómo te has enfadado tanto sin darte cuenta. Con una leve sonrisa, Rine señaló el cuerpo de Sene y dijo con una expresión de satisfacción: mira tus propias manos. Capítulo 156. ¿Quién es exactamente el duelista oscuro? ¿Ambas manos? Al oír esto, Senegal instintivamente bajó la vista hacia sus manos, pero lo que vio lo impactó tanto que casi dejó caer sus cartas. Sus palmas estaban cubiertas de diminutos puntos rojos.
Y no eran solo las palmas de las manos. Si te fijabas bien, algo incluso se había extendido a los brazos. Entonces, Senegal extendió la mano y le tocó la cara, e incluso tenía unos pequeños granitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será? En ese momento, Senegal miró hacia el pantano que se extendía más abajo, de donde salía constantemente humo negro, y finalmente se dio cuenta de cuál era el problema. ¿El pantano es venenoso? Imposible. Debería ser solo un efecto especial. Como mucho, debería simular la sensación de un pantano. ¿Cómo podría ser venenoso? La situación sin precedentes que se presentaba ante él dejó a Sene completamente atónito. Aunque no podía creerlo, considerando su condición tras la activación del pantano de veneno de serpiente, tuvo que admitir que esta cosa sí que era problemática. Desde que el pantano del veneno de serpiente entró en erupción, Sene se sentía inquieto y agitado. Con frecuencia estallaba en ira y rugía. Al principio, pensó que simplemente estaba enojado con Byakuya y Rine, pero la verdad fue mucho más impactante de lo que imaginaba. Jeje, no es una mala expresión. Al observar la expresión de pánico de Sene al darse cuenta de que estaba envenenado, Rine le tomó la cara con suavidad, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Entonces, más pequeños granitos rojos comenzaron a extenderse por el cuerpo de Sene. Ah. Para. Los cambios que se producían en su cuerpo aterrorizaron a Senegal, y su rostro palideció mortalmente. En un instante de pánico, gritó: «¡Maldito bastardo! ¿Cómo pudiste usar métodos tan deshonestos? Así se comporta un duelista. ¿Despreciable? Gracias por el cumplido». Al oír esto, Rine sonrió de oreja a oreja. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y rió con arrogancia. «Y déjame recordarte amablemente, el objetivo de Rine desde el principio era conseguirte el dios terrestre. En cuanto al proceso, no importa en absoluto. Mientras pueda conseguirte la carta, eso es todo lo que importa. No seguirás pensando ingenuamente que Rine tendría un duelo justo con una basura como tú, ¿verdad?» La mirada desdeñosa de Rine, como si mirara basura, aterrorizó por completo a Sene. Por un momento, Sene incluso empezó a dudar de sí mismo. ¿Quién era el verdadero duelista oscuro? Al fin y al cabo, los duelistas oscuros solo obligaban a sus oponentes a batirse en duelo y aumentaban el daño durante esos duelos. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado como Rine, creando un pantano de veneno de serpiente, para atacar directamente el cuerpo de su oponente? Por cierto, si no quieres morir en el duelo, te sugiero que encuentres una manera de destruir el pantano del veneno de serpiente lo antes posible. En ese momento, la clara y agradable voz femenina de Rine resonó, aunque a Sene le pareció la voz de un demonio. Sin embargo, si destruyes el hechizo de campo, tu dios terrestre en el campo también será destruido, ¿verdad? Después de todo, los dioses terrestres no pueden sobrevivir sin hechizos de campo. ¿Eh? Entonces, parece que tú mismo destruiste al dios terrestre. Aplaudiendo con sus hermosas manos, Rine exclamó como si acabara de comprender algo. Hablando de eso, ¿no debería el dios terrestre ser tu orgullo? Recuerdo que te veías tan orgullosa cuando lo invocaste. No destruirías tu orgullo por tu propia seguridad, ¿verdad? Si es así, te estás pasando de la raya. Maldita sea, ahora es tu turno. Con la voz de Rine resonando sin cesar en sus oídos, Sene, ya agitado, rugió. En lugar de todas estas tonterías, simplemente batallemos. Has abandonado por completo la dignidad de un duelista. Está bien, de todas formas, solo te está quitando tiempo. Rine miró la cuenta regresiva en el disco de duelo y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luego se giró hacia Byakuya, que estaba a su lado, revelando una sonrisa encantadora que contrastaba marcadamente con su fría expresión anterior. Cariño, siéntete libre de hacerme cualquier pregunta. Rine te las responderá. Esto, para ser honesto, Bai también estaba completamente desconcertado en ese momento. Porque Rine no le había contado nada sobre el pantano de veneno de serpiente de antemano. No, espera. Parece que ya se mencionó que cuando Bai quería que Rine usara el mazo de veneno de serpiente para una partida de práctica, Rine dijo que había una carta especial en el mazo que se usaba específicamente para infligir daño mental al enemigo. ¿Será que la carta de la que hablaba entonces era el pantano de veneno de serpiente? ¿El pantano de veneno de serpiente es la carta especial que mencionaste entonces, la que estaba en el mazo de veneno de serpiente? Pensando en esto, Bai no pudo evitar preguntar. Rine, con una sonrisa juguetona, respondió directamente. Así es. El pantano de veneno de serpiente de Rine también es una carta defectuosa. Sin embargo, es un poco especial comparada con otras cartas defectuosas. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, Rine miró el temporizador de cuenta regresiva y dijo, continuaremos más tarde. Rine necesita comenzar su propia ronda primero. Mi turno comienza con Olla de la Avaricia, robando 2 cartas de mi mazo, luego activo la carta mágica, Lluvia de Serpientes. Al activar su carta mágica, Rine rió y dijo, descarta una carta de tu mano y manda 4 monstruos de tipo reptil de tu deck al cementerio. Entonces, el efecto del hada reptil mini en mi mano se activa, madre mía. ¿Una bruja reptil? De verdad que eres un mazo de veneno puro. Al escuchar la explicación de Rine, Bai inicialmente quiso quejarse. Sin embargo, considerando que la habilidad de Rine, que tenía la suerte de no obstruirle la mano, decidió que estaba bien. Ya que no le obstruiría la mano, ¿qué hay de malo en añadir más sistemas? Efecto de Yamini. Cuando tengas un monstruo de tipo reptil en tu cementerio, durante tu main fase o la de tu adversario puedes mandar esta carta desde tu mano al cementerio, y después reducir el AT de uno monstruo boca arriba que controle tu adversario a 0. Rine colocó la carta en el cementerio y agitó la mano. Si es un efecto de monstruo, el dios terrestre no se salvará. Ve, Yamini, y petrifica al dios terrestre. Silbido. En un instante, una hermosa mujer serpiente vestida de azul emergió del disco de duelo de Rine, y luego sus pupilas verticales doradas emitieron una luz púrpura. Bajo la mirada de los ojos petrificados, la ballena gigante en el aire torció su cuerpo y sin querer se convirtió en una estatua de piedra. Aún no he realizado la invocación normal este turno. Segundo efecto de Yamini. Si tu adversario controla un monstruo con 0 ARC, invoca esta carta de manera especial desde tu cementerio. Luego, sacrifico a serpiente de cascabel venenosa Yamini. Con un movimiento de su delgada mano, Rine gritó. Aparece. Venom, el rey serpiente. Capítulo 157. Invoco mi disco de duelo al modo de ataque. Tras sacrificar a los 2 monstruos, una figura negra emergió lentamente del pantano. Era una persona mitad serpiente, vestida con túnicas, con un casco dorado de colmillos de serpiente sobre su cabeza humanoide. Sus manos habían sido reemplazadas por serpientes enredadas, y su parte inferior del cuerpo era una larga cola de serpiente.
Vino Milón, Rey Serpiente Venenosa. 8 estrellas, poder de ataque 0. El poder de ataque del Rey Serpiente aumenta en 500 por cada monstruo de tipo reptil en mi cementerio. Hay 7 monstruos de tipo reptil en mi cementerio, por lo tanto, el poder de ataque del Rey Serpiente es de 3500. Rey Venenoso Vino Milón. Poder de ataque 0, 3500. Vamos, Rey Víbora. Ataca el núcleo de asalto. Con un movimiento de su mano, Rine ordenó. El veneno de serpiente se esparcirá. Ah. El Rey Serpiente alzó su mano derecha, enroscada por un enjambre de serpientes. Varias serpientes venenosas abrieron sus fauces simultáneamente, rociando veneno púrpura hacia el núcleo de asalto. Estallido. El núcleo de asalto instantáneo fue corroído por el veneno de serpiente y explotó, pero como el núcleo de asalto fue invocado en forma defensiva, Sene salió ileso. Aunque su salud no había cambiado, Senegal no pudo evitar sentir pánico al ver el veneno explotar cerca de él. El miedo al veneno de serpiente intensificó su inquietud, y aún no sabía qué tipo de veneno había en ese supuesto pantano de veneno de serpiente, ni si sería mortal. Pero era obvio que Rine no se molestaría en explicarle nada de esto. Senegal apretó los dientes. Llegados a este punto, solo podía confiar en sí mismo. O destruía el pantano de la serpiente o usaba un hechizo de campo para sobreescribir el pantano de la serpiente de Rine. Mi turno. Con la mano en la baraja, Senegal respiró hondo y gritó al sacar una carta. En ese instante, una intensa alegría se dibujó en su rostro. Porque había sacado una carta por casualidad. ¿Qué? Esa expresión, ¿dibujaste una barrera de orichalcos? Sin embargo, justo cuando Sene estaba a punto de actuar, Rine, del otro lado, pareció ver a través de él y reveló directamente la carta que había robado. En la opinión de Rine, la mejor forma para que Sene protegiera al dios terrestre y escapara del pantano del veneno de la serpiente era, sin duda, robar un hechizo de campo, y la barrera de orichalcos no podría ser más adecuada. Pero, ¿tienes el coraje de usar esta carta? Justo cuando Sene estaba a punto de usar la barrera, Rine dijo provocativamente. Recuerdo que la barrera de orichalcos puede devorar el poder mental del perdedor. En esta situación, ¿de verdad confías en que puedes derrotar a Rine por completo? Los movimientos de Sene se detuvieron de golpe. Si Rine hubiera dicho esto antes del duelo, lo habría tomado a broma. Sin embargo, tras presenciar las diversas técnicas de Rine, Sene no se atrevió a afirmar con certeza que podría derrotarlo. Tras activar la barrera de orichalcos, solo le queda una carta en la mano y una boca abajo. Mientras tanto, el dios terrestre en el campo tiene su poder de ataque reducido a 0. En esta situación, debe elegir entre ser envenenado por serpientes o convertirse en un vegetal. Cambio el dios terrestre a posición de defensa, y entonces se activa el efecto de chacucharía. Después de pensarlo un momento, Senegal bajó la barrera en su mano y dijo, una vez por turno, a costa de renunciar a tu propio ataque, inflige la mitad del poder de defensa de esta carta al oponente, es decir, 800 puntos de daño. Quebrar. Al instante, el dios terrestre se liberó de su petrificación y se sumergió de nuevo en el agua, revelando solo una gran aleta. Esta se deslizó por el pantano, precipitándose hacia la zona entre Byakuya y Rine. Llamar. El dios terrestre era realmente imponente. Sus aletas negras cortaban el suelo, creando una ráfaga de viento que casi los derriba. Rine casi se cae, y no fue hasta que Byakuya lo detuvo, que finalmente la atraparon. Byakuya y Rine. LP 5100-4300 TCH, solo una simple ballena. Al ver a la ballena resurgir, Rine frunció el ceño. Sene terminó su turno. Al carecer de recursos, no podía hacer nada más, y siendo un cobarde, seguía debatiendo si seguir arriesgándose al veneno de serpiente o apretar los dientes y usar la barrera para luchar. Hablando de eso, con tu arrogancia anterior, ¿por qué das la impresión de ser un cobarde que le teme a la muerte? Ni siquiera te atreviste a usar la barrera después de unas pocas palabras. Esta vez, fue Bai quien hizo el comentario sarcástico. Antes pensabas que éramos débiles, así que en realidad no eres el tipo de cobarde inútil que solo escucha a los débiles, ¿verdad? Cállate. El gran nudo sagrado no es digno de lidiar con un don nadie como tú. Como si le hubieran dado en la llaga, Senegal señaló a Bai y replicó con saña. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, una opresión aguda en el pecho le impedía respirar. No te enojes tan fácilmente. La ira puede acelerar la circulación sanguínea y la eliminación de toxinas. Al ver a Sene tosiendo mientras se agarraba el pecho, Rine aflojó sus puños apretados y dijo con una sonrisa. Parece que se te acaba el tiempo. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué pasó esto? Se suponía que iba a ser una situación ganadora donde yo dominaba a ambos estudiantes, así que ¿por qué se convirtió en una situación de vida o muerte? Los ojos de Sene estaban inyectados en sangre. Mientras Bai terminaba lentamente su turno, robó una carta de inmediato. Luego miró la barrera de orichalcos en su mano. Siendo sinceros, una persona más imprudente la habría usado sin dudarlo. Sin embargo, el cobarde Sene no se atrevió a hacer ningún movimiento. Al contrario, por primera vez, el pensamiento de rendirse surgió en su mente. Así es, solo tienes que rendirte, ¿verdad? Mientras te rindas y huyas, el enemigo no podrá atraparte. Aunque definitivamente no puedas recuperar a los dos dioses terrestres, la vida es más importante. Si te atreves a rendirte, morirás de una muerte horrible en ese instante, ¿lo crees o no? Sin embargo, justo cuando Sene estaba a punto de rendirse, las palabras de Rine resonaron en sus oídos. Hablando de eso, un digno duelista oscuro se rendirá voluntariamente. ¿No es una cobardía? ¿Dónde quedó tu arrogancia anterior? ¿No dijiste que querías mostrarnos la diferencia entre un duelista oscuro y un estudiante común? La expresión de Seneca se contorsionó, apretó los dientes. Entonces, lo que realmente derribó sus defensas mentales fue esta frase. Rine aún no te ha mostrado a la diosa serpiente. Como el as invencible del mazo de veneno de serpiente, se la conoce como la diosa serpiente. ¿Qué cambios ocurrirán en este pantano de veneno de serpiente tras su llegada? Es algo que esperamos con ansias. Apenas había pronunciado esas palabras cuando el rostro de Senegal palideció. Al instante siguiente, se arrancó el disco de duelo de la mano con las manos desnudas y se lo lanzó directamente a Byakuya y Rine. Invoco mi disco de duelo a posición de ataque. Capítulo 158. ¿Por qué no me sigues en la cultivación de ahora en adelante? Al principio, Sene no creía que Rine poseyera a Dios Serpiente, pues aún no había presenciado su aterrador poder. Sin embargo, al oír de nuevo las palabras Dios Serpiente de Rine, la desesperación lo invadió. Recordando las leyendas que había escuchado sobre el Dios Serpiente, y considerando que Rine incluso había dicho que el descenso del Dios Serpiente al pantano del veneno de la serpiente causaría algún tipo de anomalía, ¿cómo podría seguir luchando?
Y así, para asombro de Byakuya y Rine, el disco de duelo negro que contenía la baraja giró hacia ellos. Al mismo tiempo, Sene sacó un pequeño mando de su bolsillo y presionó el interruptor con fuerza. Auge. En un instante, el disco de duelo en el aire explotó. Una enorme explosión de llamas se disparó, pero cuando Baiye protegió instintivamente a Rine, sintió que la explosión era como una suave brisa, sin causar daño alguno. Por cierto, este mundo prohíbe matar. El daño de las bombas enemigas también está incluido, aunque no sé cómo se determina. Pero si incluso este tipo de daño puede tener efecto, ¿qué sentido tienen los 5 pactos? Cariño, gracias. Al ver que Baiye la protegía instintivamente, Rine sintió una oleada de calor en el corazón. Aunque no sufría ningún daño, una conmoción se apoderó de ella. TCH, se escaparon. Cuando el humo negro se disipó, Sene, al otro lado, había desaparecido. El duelo terminó abruptamente. Rine no pudo evitar fruncir los labios y decir con desdén: este tipo es tan cobarde. Rine estaba pensando en provocarlo para que usara la barrera de oricalco y continuar a la pelea. Por supuesto, Rine tenía una expresión de superioridad moral. Parecía haber olvidado por completo quién había debilitado gradualmente la arrogancia de Seine en este duelo, convirtiendo a un orgulloso duelista que al principio se jactaba de enfrentarse a 2 oponentes en un perro patético que incluso había perdido su mazo. ¿De verdad está lanzando un disco de duelo para distraerse? Me escuchó y le dio demasiado miedo presionar el botón de rendición. Mirando la bola de fuego ardiente frente a ella, Rine dijo sin palabras: pero volar el disco de duelo es inesperado. ¿Acaso este tipo pensó que no podía proteger su mazo, así que lo hizo estallar él mismo? Maldita sea. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi terraza? A su lado, Baiye tenía la misma expresión de enojo y presunción, como si la baraja fuera suya. Rine, sin embargo, simplemente asintió, sin hacer comentarios. ¿Cómo se atreven a destruir el mazo de Darling? Deben estar hartos de vivir. Es una pena lo de ese aniquilador de dragones ABC. Debería ser una carta rara. Es un verdadero desperdicio que lo destruyeran así. Sin embargo, Rine añadió inmediatamente: en cuanto a los dioses terrestres, cariño, no te preocupes. Las cartas espirituales con autoconciencia no se destruyen tan fácilmente. ¿Existe realmente tal dicho? Sí, la carta del dios terrestre debería liberar energía reflexivamente para formar un escudo protector que la proteja. En ese momento, Rine sonrió y dijo: supongo que ese idiota no sabe nada de esto. De hecho, al explotar la carta así, ayudó a agotar el poder espiritual del dios terrestre. Esta es la primera vez que Darling se encuentra con un dios terrestre, así que esto es mucho mejor. Como era de esperar, Rine ya había reconocido que este era el espíritu terrestre que le gustaba a Byakuya. Byakuya tampoco pareció sorprendido. En cierto modo, cabe decir que ambos se entendían muy bien. Baiye y Rine se quedaron allí un rato, hasta que las llamas se extinguieron lentamente. El suelo estaba cubierto de restos carbonizados del disco de duelo y fragmentos de cartas. Tras buscar un rato, Baiye encontró una carta perfectamente intacta en el suelo. Era el dios terrestre Chakucharya, envuelto en una tenue luz púrpura. Tal como había dicho Rine, esta carta yacía limpia en el suelo, como si no hubiera estado involucrada en la explosión. Cariño, toma la mano de Rine. En ese momento, Rine extendió su pequeña mano hacia Byakuya y le susurró: ten mucho cuidado cuando firmes un contrato con un dios sepulcral. Cuando Rine firmó su primer contrato, su familia tomó muchas precauciones. Hablando de eso, nunca habíamos experimentado algo así antes, así que ¿qué pasó exactamente? Está bien, Rine te guiará. Ahora cierra los ojos con cuidado y tranquiliza tu mente. Al escuchar las palabras de Rine, Byakuya cerró los ojos con suavidad. Entonces, Rine se agachó y recogió la tarjeta del suelo. Al mismo tiempo, los tatuajes morados de su brazo y hombro brillaron. En ese instante, ambas figuras quedaron envueltas en una tenue luz púrpura. ¡Santo cielo! La escena cambió de nuevo en plena noche, y se encontró en un espacio completamente oscuro. En ese lugar completamente oscuro, los patrones de luz púrpura de la ballena gigante a lo lejos brillaban con fuerza. Al mismo tiempo, sintió una suave presión en su mano. Rine estaba de pie junto a él, sosteniéndole la mano. No parece que esté en buena forma, ahora es una oportunidad. En ese momento, el espíritu terrestre, parecido a una ballena, yacía despatarrado en el suelo como un pescado salado. Después de todo, había sido profundamente atormentado en la batalla de hace un momento. Rine no puede ayudarte con la comunicación, pero puede animarte. Apretando su pequeño puño, Rine dijo con una sonrisa: ve. Recuerda, por mucho miedo que tenga, no tengas miedo. No bajes demasiado la postura. Con eso en mente, intenta que firme un contrato contigo. Deberíamos simplemente subir y decirlo. Al ver la enorme ballena, Baiye se tranquilizó. Luego dio un paso adelante. Rugido. Baiye apenas había dado unos pasos cuando la ballena, que yacía inmóvil en el suelo, saltó de repente. Abrió sus fauces rojas como la sangre y le rugió. Aún así, Baiye se mantuvo firme. Su mirada estaba fija en la ballena frente a él, sin mostrar miedo alguno. No se mostró. Huele, huele, huele. En el momento en que la ballena rugió, Rine sintió como si Byakuya estuviera a punto de arrancarle la manita. Lo miró con resentimiento, pero no dijo nada. Después de todo, es normal que una persona normal se emocione un poco al enfrentarse por primera vez a un objeto tan enorme, y que de repente este desruga a corta distancia sin previo aviso. De hecho, Baiye estaba relativamente tranquilo. Tu dueño original ya se ha ido, así que ¿por qué no empiezas a entrenar conmigo desde ahora? Ah, no. O sea, ven conmigo y disfruta de unos duelos divertidos. Eso es 100 veces mejor que tu aburrida vida actual. Extendiendo su mano hacia la ballena gigante frente a él, Baiye dijo con una sonrisa: te garantizo que en el futuro podrás presenciar cómo se juega con innumerables duelistas hasta que caen en la desesperación, al igual que tu dueño original frente a ti. Capítulo 159. Quiero ser la mascota del pequeño emperador. Cabe mencionar que los procesos de pensamiento de Byakuya y Rine son bastante similares. Incluso sin comunicación previa, el lenguaje que usaron en sus conversaciones con los dioses terrestres fue casi idéntico. Al escuchar las palabras de Baiye, la ballena gigante chasqueó los labios. Recordó el duelo que acababa de presenciar. Ese estilo de duelo era sin duda mucho más interesante que cualquier otro duelista que hubiera visto. Convertirse en un monstruo duelista así no sería tan malo. Sin embargo, hay un problema. El duelo de ahora fue conducido principalmente por Rine, no por Byakuya, quien está tratando de someterla en este momento. Pensando en esto, la ballena gigante con apariencia muy humana adelantó su gran cabeza y los miró atentamente a ambos. Primero que nada, vio los fantasmas de 2 dioses terrestres detrás de Rine.
Así que dos de ustedes ya llegaron antes de tiempo. Entonces, la ballena gigante volvió la mirada hacia Baile. Pero entonces notó una imagen fantasmal sobre su cabeza. Una niñita de cabello azul sentada en un trono flotante. Comiendo bolas de mochi, saludó a la ballena con naturalidad al notar su mirada, e incluso parloteó algo que solo ellos dos podían oír. En resumen, incluso el duelo entre Baile fue bastante extraño. ¿Y si estas dos personas no se parecían, cómo podrían haber estado juntas? Sí. La ballena, que antes no tenía ni idea, de repente comprendió. Además, cierta aura, privilegio imperial, que emanaba del pequeño emperador comenzó a influir en ella hasta cierto punto. Por ejemplo, después de un tiempo, su enorme cabeza incluso empezó a pensar, qué maravilloso sería ser la montura del pequeño emperador. Rugido. Entonces, la ballena gigante dejó escapar un gruñido bajo y sacudió la cabeza, lo que significa que aceptó convertirse en el pez mascota del pequeño emperador, o no, convertirse en el monstruo de Baile. ¿Eh? ¿Lo conseguiste tan rápido? Pensé que me costaría más esfuerzo. Al ver esto, Rine pareció algo desconcertada. Después de todo, tomar al pequeño colibrí le había resultado fácil al principio. ¿Y cómo pudo Byakuya, cuya fuerza mental era inferior a la suya, lograr que el dios terrestre se rindiera tan fácilmente en tan poco tiempo? ¡Wow! Eso es increíble. Esto no parece nada difícil. ¿Será porque tú, que domesticaste a dos dioses terrenales, estás a mi lado? Al ver a la ballena gigante bajar la cabeza, Bai la tocó con valentía. En su opinión, era demasiado fácil. Si fuera tan simple, ¿no se considerarían inútiles todos los duelistas oscuros que aún no habían completado sus contratos formales? No importa, ya que lo logramos, no hay necesidad de pensar demasiado. Quizás tengas mayor afinidad con el dios terrestre, cariño, felicidades. Por supuesto, independientemente del motivo, Bai estaba muy contenta de haber logrado domar a la ballena gigante Rine. Luego continuó. Bueno, cariño, ahora piensa dónde está grabado el tatuaje del dios terrestre. Lo he pensado bien. Lo estamparé en tu hombro derecho para que te quede perfecto. ¡Hurra! Cuando ambos abrieron los ojos de nuevo, Bai giró la cabeza y vio que las marcas oscuras de una horca brillaban en el costado de su hombro derecho. Si se observaba con atención, se sentía como si una energía cálida se acumulara en su hombro. Parece que no tendré que preocuparme de que mis hombros se enfríen cuando duerma en invierno. Esta cosa debería tener bastantes usos. Rine palmeó la marca oscura en el hombro de Bai, sonrió y dijo, pero solo puedes descubrirlo tú mismo. Rine solo ha descubierto la habilidad de la suerte en la marca del colibrí hasta ahora, y aún no hay mucho progreso en la marca del lagarto. ¿En serio? Entonces lo intentaré, quizás despierte alguna habilidad poderosa. Después de decir esto, Bai miró a Lin Jin, y los dos se miraron y sonrieron. Oye, jajaja. Hoy, habrá otro duelo divertido. Maldita sea, comparado con la felicidad de Byakuya y Rine, a Seinen no le iba también. Tras perder su disco de duelo y su mazo, arrastraba su cuerpo rígido hacia el punto de teletransportación en un estado desaliñado. Entonces, ¿vas a ser un estudiante en lo que respecta a los duelos en el inframundo? ¿No sería mejor simplemente convertirte en un duelista oscuro? Definitivamente eres más apto que yo. Sin embargo, justo cuando Senegal estaba a punto de llegar al punto de teletransportación, de repente miró hacia arriba y vio una figura vestida con una túnica negra parada frente a él. Entonces, desde dentro de la túnica negra, emergió un brazo adornado con un disco de duelo negro. ¿Eres tú? Por el diseño del disco de duelo, Senegal reconoció la figura que tenía ante sí. Su rostro palideció al instante. Vamos a batirnos en duelo. Una voz profunda vino desde atrás. No, pero como puedes ver, ni siquiera tengo un disco de duelo, ¿cómo puedo pelear contigo? Ese es tu problema. Solo sé que, una vez iniciado un duelo oscuro, si el oponente no puede aceptarlo, su poder mental estará a disposición del iniciador. ¿No usaste este método para cazar a mucha gente común que antes no podía batirse en duelo? Se escuchó una voz fría, y entonces el disco de duelo negro apareció de repente. Pero a Senen no le quedaban discos de duelo y mazos para usar. No, podría ser que tú señalando la figura frente a él, Senegal parecía querer decir algo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, un dragón negro violáceo rodeado de dos orbes de luz púrpura apareció detrás de la figura. Desaparecer. El día siguiente llegó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, anoche, nadie notó que entre las llamas, además del dios terrestre, había otra carta. Emitía una luz que la protegía, antes de ser arrastrada por la onda expansiva a otros lugares. Entonces, ¿un equipo de 4 personas no funcionará? En ese momento, en el vestíbulo de la planta baja del edificio de dormitorios, Bai y Yayuka estaban sentados alrededor de una mesa de café, discutiendo cuestiones relacionadas con las competiciones profesionales. En cuanto a Rine, definitivamente todavía está dormida. Sí. Siguen diciendo que las reglas son inquebrantables, pero una vez que se establecen en 5 personas, son 5 personas. ¿Qué regla tan inútil? Con un suspiro de impotencia, Colmillo Negro consideró que el equipo actual de 4 personas era perfectamente adecuado. Consideraba que cualquier cosa que no fuera un duelo era un fastidio. En lugar de arriesgarse a encontrar a otra persona, era mejor intentarlo. La mayoría de los partidos son solo competiciones individuales, donde cada jugador representa a su equipo en partidos individuales. Como máximo, son 2 contra 2, pero existe siquiera un 5 contra 5. ¿Para qué se necesitan 5 personas? 5 contra 5. ¿De verdad te atreves a soñar con eso? Si 10 poderosos duelistas se enfrentaran, ¿cuánto tardarían en terminar? Al escuchar las quejas de Bai, ella se rascó la cabeza con impotencia. Por eso odio los combates en equipo. Aunque peleara con 5 personas a la vez, no me sentiría tan frustrado como ahora. Capítulo 160 Entretenimiento para la Noche Blanca. Oh, ¿no podemos elegir a cualquiera? En ese momento, Yuta, que estaba de pie junto a él, de repente habló débilmente. Si el mayor Black Fan puede enfrentarse a 5 oponentes a la vez, entonces incluso si el último compañero de equipo no es lo suficientemente fuerte, no tendrá ningún impacto en el juego, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser tan despreocupado? ¿Y si me encuentro con un compañero terrible que me deprime? No solo será malo en el juego, sino que también me afectará el ánimo. Sin embargo, lo que dijo Yoka solo empeoró las cosas, porque Colmillo Negro montó en cólera. En la copa de duelo, si no fuera porque su compañero, Kata, era malo y hablador, lo que resultó en una gran brecha de sinergia con el equipo de Noche Blanca, la mentalidad de Colmillo Negro no se habría derrumbado, ¿verdad? Definitivamente no quería volver a experimentar ese tipo de colapso mental.
Pero con tu método de duelo explosivo y letal, solo sirve para probar la fuerza, ¿verdad? ¿Y si aparece alguien con mala suerte? Puede ser igual de malo para su mentalidad. Luego tendremos que pasar primero la prueba de fuerza, y podremos hablar de cuestiones de carácter más tarde. Está bien, al ver la expresión obstinada de Comillo Negro, Bai no quiso decir nada más, pero... Ya que vas a pelear así, entonces deja de molestar a mis fans. Bai dijo esto. ¿Pero qué pasa si no usamos los nombres de nuestros predecesores y...? Al escuchar esto, Yoka habló débilmente, pero antes de que pudiera terminar, Colmillo Negro lo interrumpió. Depende de ti. Yoka. En clase, Rina le preguntó a Byakuya con curiosidad. Sí, ese tipo tiene bastantes fans. Pero a Colmillo Negro no le importan en absoluto, y aún así luchará contra sus propios fans sin dudarlo. Al recordar el mensaje que Yoka le había enviado, Bai se quedó sin palabras. Efectivamente, ver el sobre en el bolsillo de Colmillo Negro era solo una ilusión. ¿Cómo podía una máquina de cartas como Colmillo Negro aceptar cartas de amor? Así que, después de clase y almuerzo, Bai y Rine fueron juntos al gimnasio por la tarde para ver cómo le iba a Black Fan. Sin embargo, para sorpresa de Bai, al llegar cerca del gimnasio, vio una figura familiar. Eso, la chica de las coletas, vestida con su habitual estilo desaliñado, se acercó trotando a Bai y Rine. Abrió la boca con vacilación, como si estuviera tratando de pensar en algo que decir. ¿Le enviaste una carta de amor a Black Fan? Antes de que la chica de trenzas pudiera siquiera hablar, Bai le lanzó la pregunta. Era una pregunta que lo intrigaba profundamente. Estaba ansioso por descubrir si lo que había visto ayer era realmente una ilusión. ¿Tú, cómo hiciste? Para sorpresa de Bai, la chica del cabello trenzado se sonrojó al instante. Se mordió el labio y asintió suavemente. ¿Qué demonios? ¿De verdad le diste una carta de amor a Colmillo Negro? Pensando en el sobre rosa en el bolsillo de Colmillo Negro, Bai no pudo evitar presionar aún más. En realidad no lo aceptó, ¿verdad? Espera un momento, cariño, esa es una forma bastante grosera de preguntar. Al ver a la chica de trenzas ahogarse, con el rostro lleno de timidez, Rime no pudo evitar poner los ojos en blanco, sin palabras, mirando a Byakuya. ¿Quién hace preguntas así? Oh, no quise decir eso, quiero decir que es difícil imaginar a alguien como Colmillo Negro aceptando una carta de amor o algo así. Él lo aceptó. Sin embargo, a la chica de trenzas no pareció importarle nada. Se mordió el labio y continuó. Aunque lo acepté, me dijo que, pidiera lo que pidiera, siempre que ganara el duelo, todo estaría bien. De lo contrario, no consideraría nada. Madre mía. De verdad lo aceptó. Qué cambio tan grande. Aunque la frase decidirlo todo en un duelo sigue siendo la misma de Colmillo Negro, comparado con la historia original, donde ni siquiera miraba la carta de amor, su inteligencia emocional es de otro nivel. Qué raro. ¿Por qué? No será por mí, ¿verdad? El señor Bai, el culpable, claramente no se dio cuenta del daño que él y Rina le habían causado sin querer a Colmillo Negro. Esto también ablandó considerablemente el corazón de Colmillo Negro. De lo contrario, ni siquiera la chica del cabello trenzado habría podido acercarse a él antes. Entonces, ¿terminaste batiéndote a duelo con él? No, solo soy un estudiante de segundo año. A diferencia de mis compañeros mayores, no tengo un mazo que pueda presumir de inmediato. Agitando las manos frenéticamente, la chica de las coletas se sonrojó, luciendo completamente avergonzada. Sin embargo, al ver esto, una idea cruzó repentinamente la mente de Bai. ¿Qué te parece esto? Ve a preguntarle a Colmillo Negro más tarde. Si tu duelo termina en empate, accederá a tu petición. ¿Un empate? Al oír esto, la chica del cabello trenzado preguntó, algo confundida. Pero incluso si es un empate, todavía no puedo, no digas cosas tan desalentadoras. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Bai. No pudo evitar sentir una oleada de placer al pensar en la expresión de total desconcierto de ella tras el éxito de su plan, sobre todo considerando su comportamiento increíblemente descortés con la chica de trenzas en la historia original. Sería genial que la chica trenzada de la obra original, que tanto sufrió, le diera una buena paliza a Colmillo Negro. Considérelo un segmento de entretenimiento divertido fuera del duelo principal. A la mañana siguiente, en la sala de entrenamiento, Black Fan golpeó a 3 fans que habían venido a postularse, haciéndolas llorar. Yoka tardó más de 10 minutos en convencer a las 3 chicas, que deberían haber dejado de ser fans, de que se fueran. Son demasiado débiles. Colmillo Negro, con su habitual expresión fría, dijo. Les avisé de antemano que iba a empezar. ¿Y aún así se atreven a postularse para unirse al equipo? Creo que solo quieren batirse en duelo contigo. Tras murmurar una queja sin palabras, Yoka echó un vistazo a la hora de cierto pabellón de entrenamiento y no pudo evitar recordar cuántos fans tenía Black Fan a primera hora de ayer. Entonces, mientras Black Fan aplastaba sin piedad a los novatos partido tras partido, los aficionados comenzaron a escabullirse, convirtiendo el pabellón, antes lleno, en una multitud dispersa, y finalmente en lo que es ahora. Todo lo que puedo decir es que realmente está a la altura de su reputación como el mayor de Black Fan. ¿No queda nadie? Sosteniendo el disco de duelo horizontalmente, Colmillo Negro habló con gran confianza. Este duelo común y corriente se había convertido, de alguna manera, en una experiencia similar a la de un torneo para él. Lo haré. En ese momento, una chica con coletas trenzadas salió silenciosamente de la puerta, sosteniendo un disco de duelo en ambas manos, y caminó hacia el lado opuesto de Black Fan con la cabeza gacha. Capítulo 161. ¿Qué es exactamente lo que está intentando hacer? Linari. Mirando a la chica con coletas trenzadas frente a él, Colmillo Negro preguntó con curiosidad. ¿También estás interesado en unirte a nuestro equipo? Por supuesto, pero hay una cosa más. Recordando lo que Bai había dicho ayer, Lina se mordió el labio y preguntó con cautela. Sobre la carta que te di hace unos días. Oh, no he tenido oportunidad de mirarlo todavía. Al oír esto, la primera reacción de Colmillo Negro fue responder que no lo había visto. Sin embargo, tras recordar inexplicablemente lo que Bai le había dicho sobre el tema de la inteligencia emocional, suavizó su respuesta, inicialmente de muy baja inteligencia emocional. Para ser sincera, esas palabras hicieron que Lina se sintiera mucho mejor. Aunque que Colmillo Negro recibiera la carta sin leerla la molestó un poco, fue mucho mejor que un simple no la leí. Bueno, no le haré perder más tiempo a Colmillo Negro. Solo te pediré un favor. Apretando fuertemente el disco de duelo, Rina se sonrojó y dijo, sí, puedo empatar con Black Fan Senpai en este duelo, entonces por favor considera salir conmigo. ¿Un empate? Interesante. ¿De verdad tienes tanta confianza? Al oír esto, Colmillo Negro se olvidó por completo de todo lo demás.
Solo captó las 4 palabras clave empate en las palabras de Lina y su espíritu de lucha se encendió de inmediato. Porque en los últimos días, todos los que se postularon perdieron. Incluso en un duelo de 1 contra 3, nadie pudo derrotarlo. ¿Y a qué se refería Lina al decir que estaba segura de que podía empatar con él? Interesante. Colmillo Negro desplegó inmediatamente su disco de duelo. Y, con el rostro lleno de espíritu de lucha, gritó: ¡Vamos! Bueno, yo también estoy aquí. Lina puso el disco de duelo que sostenía en su muñeca, y el duelo comenzó. Yo voy primero. Me toca a mí, voy a sacar. Después de robar su carta con gran ímpetu, Colmillo Negro declaró sin dudarlo: cuando no tenga monstruos en mi campo, este monstruo puede ser invocado de modo normal sin sacrificio. Invocaré de modo normal a Tiburón Profundo. Tiburón de las profundidades. 5 estrellas, poder de ataque 1400. Se invocó un gran tiburón negro, y luego Colmillo Negro continuó: si esta carta está en tu mano o cementerio, puede reducir el AC de un monstruo de agua en el campo a la mitad, y luego invocarse de modo especial a sí mismo. Invoco de modo especial a Tiburón de Cristal desde mi mano. Tiburón de Cristal. 5 estrellas, poder de ataque 1100. Cuando el Tiburón de Cristal invocado especialmente por este efecto abandona el campo, es desterrado inmediatamente y solo puedes invocar monstruos Shift desde tu deck extra hasta el final del turno. Sin embargo, mi deck extra solo contiene monstruos Shift. Con un movimiento de su brazo, Colmillo Negro gritó: apilaré 2 monstruos de 5 estrellas uno encima del otro, un vórtice de luz y oscuridad se abrió, y 2 corrientes de luz acuosa se entrelazaron y se precipitaron hacia el vórtice, estallando en un enorme torrente. Muéstrate. M73, Hekitaki Kamui-yu. No 73 Hekitaki Shingen. Nivel 5, poder de ataque 2400. Emergiendo de la cortina de agua, el dios de Hekitaki blandía un cetro con forma de tridente, con una apariencia imponente. Sin embargo, al observar la temblorosa chica trenzada que tenía ante él, el dios de Hekitaki se detuvo visiblemente, como si no pudiera creer que lo hubieran invocado para luchar contra una chica tan común. Como se esperaba de Colmillo Negro, ¿es realmente necesario convocar esta cosa para un partido de práctica de selección de un solo jugador? Al ver esto, Yunka suspiró con impotencia, frotándose la frente. Después de todo, un monstruo como Hekitaki emana un aura de poder. Claramente solo es apto para enfrentarse a enemigos reales. No puedo hacer nada. Estos son todos mis recursos. No puedes esperar que termine mi turno sin invocar monstruos por esto, ¿verdad? Al escuchar esto, Colmillo Negro respondió con total naturalidad y luego selló las 2 tarjetas en su mano. Coloca 2 cartas boca abajo para finalizar el turno. Entonces, no puedes simplemente cambiar a otra player. Yuka, que estaba sentada entre el público, quería seguir quejándose, pero justo entonces, el disco de duelo de Lina de repente emitió una luz tenue, y después de que la luz destellara, su tensión obviamente se alivió. Gracias, Jingling. Después de murmurar algo en voz baja, Lina sacó una carta de la baraja con un movimiento enérgico de su pequeña mano. Durante mi turno, activo la carta mágica. Goblin advenedizo de mi mano. Roba una carta de tu deck y tu adversario gana 1000 puntos de vida. Dientes negros. LP 4000 y 5000. ¿Estás dispuesto a restaurarme la vida solo para robar cartas? Al ver esto, Colmillo Negro dijo con gran interés: entonces debe ser un desarrollo muy impresionante. Déjame ver, entonces, una más. Robo una carta y el oponente recupera 1000 vidas. Dientes negros. LP 5000 6000. Tras pasar por otra carta, Lina dijo: activa la carta mágica. Purgatorio de la nada. Cuando tengas 3 o más cartas en la mano, roba una carta. Al final del turno, envía todas las cartas de tu mano al cementerio. Luego viene la carta mágica. Olla de la avaricia y la humildad. Revela las 3 primeras cartas de tu mazo, añade una a tu mano y devuelve el resto a tu mazo. Esta carta solo se puede activar una vez por turno y no puedo realizar una invocación especial este turno. Después de una serie de robos de cartas, Lina finalmente dijo: colocaré 5 cartas y luego, en base al efecto del purgatorio de la nada, arrojaré la carta restante de mi mano al cementerio. Y así, sin más, las 5 cartas quedaron ocultas. Colmillo Negro, por otro lado, se quedó atónito. Nunca imaginó que las acciones de Lina parecían no haber hecho nada, pero también parecían haberlo hecho todo. ¿Qué es exactamente lo que está intentando hacer? Colmillo Negro inconscientemente hizo clic en el cementerio de Lina, solo para ver que la carta que acababa de arrojar al cementerio era la carta trampa. Hechizo. Entonces, ¿eso significa que sacó un montón de cartas trampa? Una extraña sensación lo invadió, pero Colmillo Negro negó con la cabeza rápidamente. Sin importar la estrategia que usara su oponente, podía aplastarlo con su duelo. ¿No vas a atacar, Entonces atacaré yo. Es mi turno. Roba una carta. En este momento, activo el efecto de onda abisal. Retira un material shift, duplica el arc. Da la vuelta a una carta de trampa continua. Absorción de habilidad. Paga 1000 puntos de vida para activarla. Mientras esta carta esté en el campo, niega los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo. Naftaleno. LP 4000 3000. Inmediatamente, Yuan Tao, que acababa de levantar su cetro para duplicar su poder de ataque, lo bajó torpemente. ¿En serio existe esta tarjeta? La expresión de Colmillo Negro cambió. En el entorno actual, la absorción de habilidades se considera una carta rara. ¿De verdad quiere una? 2400 es suficiente. Usaré onda abismal para atacar directamente. Antes de eso, abrí la tarjeta trampa. Una tarjeta de regalo. Capítulo 162. El máximo placer. Interruptor de autodestrucción. ¿Qué es eso? Al ver que su salud se recuperaba rápidamente, Colmillo Negro se quedó atónito. El efecto de la tarjeta de regalo era simple y fácil de entender. Restauraba 3000 puntos de salud al oponente. Dientes negros. LP 6000 9000. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás devolviendo la vitalidad? Al ver la diferencia de 6000 puntos de salud entre ellos, Colmillo Negro quedó completamente desconcertado. No entendía por qué Lina se curaba constantemente. Siendo honestos, si la mirada de Lina no hubiera sido tan fija, Colmillo Negro habría sospechado que solo le estaba gastando una broma. Yuan Tao, ataca directamente. Sin embargo, aunque no sabían por qué su oponente hacía eso, aún tenía que atacar. Colmillo Negro declaró su ataque sin dudarlo, mientras que el cuerpo de Yuan Tao vaciló por alguna razón, y al final, solo derramó una nube de agua sobre Lina. Naftaleno. LP 3600. Cuando luchaba contra el dragón termonuclear, Yuan Tao desató un poderoso chorro de agua. Ahora, es solo una pequeña niebla, pero a Colmillo Negro no parece importarle en absoluto.
En su opinión, cualquier ataque, siempre que sea lanzado, está bien. Está a punto de terminar su turno. Sin embargo, en este mismo momento y en este momento, la diferencia en nuestros puntos de salud es más de 7000. En ese momento, Lina parecía haber llegado a su límite. De repente, echó la cabeza hacia atrás y gritó: activa la carta trampa. Interruptor de autodestrucción. Una tarjeta trampa roja fue boteada ahí, con un destello de luz. Un botón de cambio con una calavera roja apareció en el suelo entre Black Fang y Lina. Autodestrucción, interruptor. Colmillo Negro se quedó paralizado al darse cuenta de que nunca había oído hablar de esta carta. La razón: era un interruptor de autodestrucción, además de una carta rara. Claro, esta carta no se volvió rara por su alto poder. Simplemente era tan impopular que casi nadie la usaba, por lo que desapareció gradualmente del mercado. Ni siquiera Colmillo Negro había oído hablar de su efecto. En cuanto al efecto de esta carta solo se puede activar cuando tus puntos de vida son más de 7000 menos que los de tu adversario, y después de la activación, los puntos de vida de ambos jugadores pasan a ser 0. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Colmillo Negro quedó completamente atónito. Antes de que pudiera reaccionar, un dedo blanco descendió del cielo. Presionó el botón de calavera en el suelo, y entonces... auge. Entonces, con una explosión ensordecedora, dientes negros, LP-9000 naftaleno, LP-600 después de la violenta explosión, Colmillo Negro permaneció rígido en su lugar, su rostro aún mostraba asombro y desconcierto extremos, como si aún no se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido. Jajajaja, al ver esto, Bai Yi no pudo evitar soltar una carcajada, agarrándose el estómago. Verán, suele ser bastante tranquilo y sereno en público, pero al ver la expresión de desconcierto de ella, Bai Yi se rió a carcajadas. Fue tu idea, muchacho. Al oír esa risa ensordecedora, Colmillo Negro por fin salió de su estupor. Corrió furioso y gritó: a esto le llaman empate. Jaja, sí, ¿no te parece brillante el diseño? Se trata de robar cartas frenéticamente para seguir dándole vida a tu oponente, y justo cuando cree que ya la tiene toda en la bolsa, de repente, reduce sus puntos de vida a 0 sin previo aviso. No te rías. No te rías. ¿Qué te hace gracia? ¿Es este el duelo que tanto ansiaba? Pensé que su contundente declaración de que sería un empate significaba que lo daría todo. Mientras se logre el resultado, ¿no es eso lo único que importa? Siempre has sido así, dispuesto a todo para ganar, jajaja. Te estás mereciendo. Me equivoqué. En fin, lo que haces está mal. ¿De qué sirve un duelo en este mundo si no se resuelven las cosas como es debido? ¿No sabes que en la arena de duelo subterránea, solo una persona puede salir de la arena? Un duelo clandestino sigue siendo un duelo clandestino. ¿Qué tiene que ver con el duelo de ahora? En fin, ya empataron, así que simplemente admitan la derrota. Tuyo bueno, si al mayor Colmillo Negro realmente le desagrada tanto. Sin embargo, en ese momento, Lina se acercó lentamente y dijo vacilante: ¿qué tal si, simplemente lo dejamos pasar? De ninguna manera. Estás siendo demasiado amable. Antes de que Colmillo Negro pudiera hablar, Rine, que llevaba un rato observando el drama, intervino primero. Rine te dijo que intentaras provocar a Colmillo Negro y lo retaras a un duelo formal. Si terminaba en empate, se convertiría en tu pequeño cachorro. En fin, dada su personalidad, sin duda accedería en un momento de impulsividad, pero no hiciste lo que dijo Rine, y ahora quieres que escape. Espera, ¿qué quieres decir? El rostro de Colmillo Negro se ensombreció al instante. ¿Qué estaba pasando? Según Rine, la apuesta original era tan emocionante, y era un duelo formal inevitable. Al pensar en esto, Colmillo Negro en realidad se sintió un poco agradecido con Lina. Ese tipo de cosas fueron demasiado lejos. Con la cabeza gacha, Lina dijo tímidamente: no esperaba que estuvieras tan enojado. ¿Qué tal si simplemente lo olvidamos? No hace falta. Colmillo Negro, siempre cumplo mi palabra. Si hiciera trampa en un duelo, ¿qué clase de duelista sería? Se dio una palmada en el pecho y Colmillo Negro declaró en voz alta: incluso sin un duelo formal, cumplo mi palabra. Vamos, como dijiste, tengamos una cita. Al oír esto, la expresión de Rina se congeló. En parte por la abrumadora sorpresa, y en parte por el desconcierto de que Colmillo Negro pareciera desconocer por completo el significado de la palabra cita. ¿Ves? Te dije que no sabía lo que eran las citas. Por otro lado, Bai Yi lo dijo con total seguridad. Rine, de pie junto a él, asintió. Por eso Rine dijo que no debería ser tan complicado, sería mucho más conveniente dejar que Colmillo Negro fuera tu mascota. Aunque Rine probablemente nunca verá a su querido como mascota, ejem. Rine decía que sería genial ver al arrogante Colmillo Negro convertirse en la mascota de alguien más. Qué lástima. Espera. ¿Qué acabas de decir? No, Rine ha estado diciendo cosas perfectamente normales todo el tiempo. Rine desvió la mirada y dijo con indiferencia: si dijiste que escuchaste algo extraño, entonces debe ser tu imaginación, cariño. Capítulo 163 asegurándonos de que el oponente no pueda escapar. Entonces, ¿qué son exactamente las citas? En ese momento, Colmillo Negro finalmente no pudo contener sus dudas y preguntó: bueno, ¿a qué le llamas citas? ¿Cómo ser novios, preparándose para el matrimonio? En ese momento, Yoka, que había estado remando durante un rato, de repente habló, aunque él mismo parecía un poco inseguro de lo que estaba diciendo. En general, debería estar bien. Bai Yi pensó un momento. Aunque él y Rine llevaban tanto tiempo saliendo, no podía definir con claridad la palabra salir. Así que, tras pensarlo un rato, dijo: ¿qué les parece si intentan salir un tiempo? En cuanto a qué deberían hacer exactamente, Rine y yo les daremos algunas sugerencias sobre el duelo de barcos más tarde. En ese momento, Bai Yi no pudo evitar reírse para sí mismo. Y Rine, al comprender lo que pensaba Bai Yi, también rió en secreto. Siento que la vida de Diente Negro será dura a partir de ahora. ¿No puedes dejarme decidir? No. Apenas Colmillo Negro había hablado cuando Rine de Noche Blanca y Yuka replicaron al unísono. Porque si lo programaras, definitivamente arrastrarías a Rina a un duelo por un día entero. ¿Podría ser esto? Al oír esto, Colmillo Negro quiso decir instintivamente: no está mal. Pero como el ambiente era tan incómodo, Colmillo Negro no dijo nada y bajó la cabeza en silencio. Seguir las disposiciones de la organización. Al ver que Colmillo Negro parecía abatido y había perdido su aura aguda anterior, Rina extendió con valentía su pequeña mano y apretó suavemente la palma de Colmillo Negro como un gesto de consuelo. Lo más importante es que el equipo finalmente está completo.
Yuka miró las manos que Black Fan y Lina sostenían, luego miró hacia otro lado en silencio antes de decir con una sonrisa. Ahora finalmente podemos registrarnos como un equipo formal de 5 personas, ¿verdad? Por supuesto, Colmillo Negro no tendría ninguna objeción ahora, ¿verdad? Yo, por supuesto que no tengo ninguna objeción. En ese momento, Colmillo Negro preguntó de repente con curiosidad. Por cierto, Lina, ¿qué mazo estás usando? Por supuesto, el mazo que acabas de usar no cuenta. Al hablar de mazos autodestructivos, Colmillo Negro parecía apretar los dientes. Sin embargo, su tono era mucho más amable al hablar de Lina personalmente. Mis palabras, un poco avergonzada, Lina sacó una pila de barajas de cartas, con la cara enrojecida, y dijo, mi suerte no ha sido muy buena, y mis notas suelen ser promedio, así que no tengo muchos puntos, tu mazo no tiene absolutamente ninguna estrategia ni estructura. Al ver la baraja, Colmillo Negro gritó instintivamente. Pero entonces se dio cuenta de que podría haber asustado a Lina y añadió rápidamente, pero no importa, para un estudiante recién ascendido al segundo nivel, esta baraja ya es bastante buena. ¿Real? Sí, sí. Si es posible, me gustaría hacer algunos cambios. Esta naftalina vidriosa se siente algo similar a la que tenía antes. Mientras tanto, Byakuya y Rine, con el pretexto de ir a clase, dejaron el salón de entrenamiento para ellos dos. En cuanto a Yuka, si no quiere ser un intruso, naturalmente buscará una excusa para irse, ¿no? Pero esa persona es genuinamente amable. A diferencia de otra persona, un monstruo escondido bajo una apariencia de oveja. Oye, ¿y qué si eres un pervertido? Parece que no te gusta. Poniendo los ojos en blanco al ver a Byakuya a su lado, Rine dijo con una sonrisa. Rine te conoce demasiado bien. Jamás te interesarían las chicas comunes. Para ti, debe ser un poco pervertido. ¿Te interesaría algo que no fuera inherentemente emocionante? Jaja. Me viste a través de mí. Lo mismo para ti. Se rieron entre sí, y entonces Rine pareció recordar algo de repente y preguntó, por cierto. En los partidos profesionales, si nos encontramos con un oponente que cumple ciertos criterios, deberíamos, como siempre, intentar romper sus defensas. Por supuesto. Bailey dijo sin dudarlo que, en cierto sentido, se sentiría muy incómodo si se encontrara con un mal oponente en un duelo y no pudiera romper sus defensas. Entonces tenemos que esforzarnos aún más. Por lo que hemos aprendido sobre los partidos profesionales estos últimos días, la fortaleza mental de los jugadores profesionales es algo con lo que los estudiantes comunes no pueden compararse. En respuesta, Rine dijo con impotencia. Además, en un duelo tan público, algunas técnicas no se pueden usar. Comparadas con los duelistas oscuros, con quienes se puede lidiar a muerte, las limitaciones siguen siendo bastante significativas. Por ejemplo, no puedes usar el pantano del veneno de serpiente. Así es. Ah, cierto, aún no has terminado de explicarme lo del pantano de veneno de serpiente. ¿Esa carta realmente es capaz de envenenar a la otra persona? En ese momento, Bailey finalmente recordó este asunto. Debería haberlo preguntado mucho antes, pero tras capturar al dios terrestre y ayudar a Lina a discutir estrategias de batalla y construir un mazo de autodestrucción, sin darse cuenta lo había olvidado. Envenenar, sin duda es una opción. Después de todo, las cartas defectuosas pueden amplificar su poder mediante energía mental, pero esta carta en particular no es tan aterradora. En ese momento, Rine esbozó una sonrisa traviesa. En realidad, Rine solo lo estaba asustando. Su fuerza mental está lejos de ser mortal para el pantano de veneno de serpiente. Como mucho, podría causar confusión mental, hinchazón o, si su condición física es débil, incluso desmayo. Pero matarlos es completamente imposible. Darle la sensación de que el veneno podría ser mortal se debía principalmente a que Rine quería ver qué podía hacer un duelista oscuro en una situación desesperada. En fin, Rine tiene una mano perfecta, así que ver el espectáculo no le hará daño. Se encogió de hombros y dijo con expresión de impotencia. Qué lástima que ese tipo sea tan cobarde. Simplemente tiró su disco de duelo y huyó. No merece el nombre de duelista. Creo que cualquiera entraría en pánico después de ser envenenado con una toxina desconocida que podría ser fatal. Tras una breve queja, Bailey continuó. No me extraña, estos métodos no son adecuados para competiciones públicas. Y como Sene escapó esta vez, quién sabe, si la organización regresa la próxima vez, quizás lleven algo parecido a máscaras de gas. En efecto, y esos tipos pueden rendirse a voluntad antes de activar la barrera, o lanzar sus discos de duelo para escapar del duelo. Este tipo de cosas todavía hacen que Rine se sienta bastante infeliz. Haciendo pucheros, Rine murmuró con tristeza. Esta vez aprendí una lección. Antes de que vuelvan, Rine debe encontrar la manera de asegurarse de que los oponentes no puedan escapar. De lo contrario, si pueden escapar tan fácilmente, qué aburrido sería. Capítulo 164 Jugando a las cartas hasta que alguien muera. En este mundo, los duelistas comunes suelen evitar a los duelistas oscuros. Pero Rine, por otro lado, quiere retener a los duelistas oscuros e impedir que escapen. Eso es algo completamente distinto. Si la barrera de Orichalco se activa con éxito, ninguno de los dos bandos podrá escapar. Sin embargo, resulta bastante frustrante que el enemigo pueda escapar en cualquier momento cuando ninguno de los dos bandos usa una barrera. Al escuchar las palabras de Rine, Byakuya también comenzó a reflexionar. Además, en las mismas condiciones, tienen una habilidad de escenario como el mar de niebla negra sin fondo, mientras que nosotros no tenemos forma de contenerlos. ¿En serio, no podrían ustedes dos ser un poco más útiles y darle a Rine algún tipo de habilidad como el mar de niebla negra sin fondo? Rine se palmeó los tatuajes en sus antebrazos y hombros, quejándose con dulzura. Los tatuajes de colibrí y lagarto brillaron brevemente, indicando que solo podían proporcionar poder, pero no podían ayudar al anfitrión a desbloquearlo. Rine se niega a creer que incluso duelistas de tercera categoría puedan usar tales habilidades. Tenemos dos dioses terrestres, después de todo, no podemos perder contra ellos. Apretando su pequeño puño, Rine dijo con gran interés. Una vez que domine esa habilidad, podré ir a cazar duelistas oscuros con Darling, jeje. Solo pensarlo me emociona. Sin embargo, ni Byakuya ni Rine probablemente esperaban que Sene, de quien ambos creían que había escapado con éxito, en realidad nunca hubiera regresado a la organización. Jajaja. Ese tipo se estaba burlando de mí antes. Dentro de la iglesia negra, Dichak se rió con arrogancia. Salí un rato y mi terraza ya no está, pero Sene, salió un rato y ya no está. Callarse la boca. El líder lo fulminó con la mirada y dijo con frialdad. ¿Así que empiezas a comparar lo malo que eres? ¿Perder tu mazo en un viaje es algo de lo que enorgullecerse? No, es solo que su actitud la última vez fue demasiado arrogante. Jefe, usted mismo lo vio.
Alguien tan arrogante como él, que no toma en serio a sus oponentes, tarde o temprano se meterá en problemas. Al escuchar las palabras de Dichak, el líder frunció levemente el ceño y luego dijo en voz baja: sospecho que las cosas no son tan simples. ¿Qué quieres decir? Es solo que Sene ignoró mi consejo y salió a presumir, no me interrumpas. Tras silenciar fríamente a Dichak, el líder continuó: no olviden que, según el plan de esa persona, nos abstuvimos temporalmente de actuar contra esa niña y, en su lugar, centramos nuestros esfuerzos en el consejo de duelistas. Sene puede ser arrogante, pero aún así obedece las órdenes de la organización. No se iría solo a la academia sin decir una palabra. Entonces, ¿qué quieres decir, jefe? En ese momento, un hombre vestido de mago sentado a la mesa de repente hizo esta pregunta. Lo que quiero decir es que alguien debe haber atraído deliberadamente a Seneca allí. En ese momento, el líder bajó la voz y susurró: puede que haya un traidor dentro de la organización. ¿Recuerdas? Se desconoce el motivo de la desaparición del anterior líder. Claro, parecía que estaban a punto de dominar varios países vecinos mediante duelos oscuros, pero entonces el ex líder luchó contra alguien desconocido. En ese momento, tanto Dichok como el hombre vestido de mago recordaron. Hace unos 10 años, la organización oscura era increíblemente poderosa. Y su líder en aquel entonces era especialmente formidable, usando la legendaria baraja de cartas fuente. La red del número fuente, la puerta del número fuente, incluso el dragón del número fuente y el espíritu celestial del número fuente están todos en sus manos, lo que demuestra lo poderoso que es. Tras un periodo de planificación, las fuerzas clandestinas de la organización se han extendido a varios países, listas para actuar a las órdenes del líder. Esto sumirá al mundo entero en la guerra y el pánico. Sin embargo, justo en ese momento crítico, el ex líder desapareció repentinamente sin dejar rastro. Según diversas especulaciones posteriores, el líder, por alguna razón desconocida, se fue a jugar a las cartas con alguien justo cuando el plan estaba a punto de ejecutarse. Además, jugar a las cartas está fuera de cuestión. Cuando varios miembros de confianza se apresuraron siguiendo las fluctuaciones de energía, encontraron que el ex líder ya había terminado de jugar sus cartas, y las cartas estaban esparcidas por todo el suelo, lo que indicaba claramente que había perdido el duelo. Además, durante el inventario posterior de mazos, descubrieron que al mazo del ex líder le faltaban las cartas de red fuente y dragón fuente. Además, el mazo fuente restante no era utilizable por todos. Salvo el ex líder, nadie podía usar estas cartas, lo que debilitó significativamente la organización. Tras eso, la organización oscura, repentinamente privada de su poderoso líder, se sumió en el caos y fue derrotada por completo en su batalla contra el Consejo de Duelistas. La mayoría de sus miembros fueron capturados o asesinados, y toda la organización quedó gravemente debilitada, quedando solo unos pocos miembros principales y un pequeño grupo de trabajadores temporales. ¿Quieres decir que el antiguo líder fue dispersado por un traidor dentro de la organización? Tras escuchar las palabras del líder, Dichak quedó completamente atónito. El mago, en cambio, parecía pensativo. Siempre he tenido mis dudas. ¿Cómo pudo un forastero llevar tan fácilmente al ex líder a esa zona desierta a jugar a las cartas? Esa persona debía ser alguien de adentro, y tal vez incluso un miembro clave. El líder asintió y dijo: además, dada la fuerza previa del líder, ¿cómo pudo haber sido derrotado sin una investigación previa? Y lo más importante, ¿no crees que la forma en que se provocó ese incidente es muy similar a cómo se atrajo a Sene esta vez? Sene también fue atraído sin decir palabra, y luego desapareció. En ese momento, el grupo intercambió miradas de sospecha. Y en ese instante, una barrera invisible pareció formarse entre ellos. No soy un traidor. Primero, Dichak gritó. El traidor se llevó la red fuente y el dragón fuente. Si hubiera tenido esas dos cartas, me habrían derrotado así. Lo que dices es ridículo. Incluso si fueras un verdadero traidor, no usarías la red de números de origen y el dragón de números de origen solo para lidiar con dos estudiantes, ¿verdad? En respuesta, el mago declaró con calma: esto no puede usarse como medio de autoprotección, y además del líder, nadie más debería poder usar la baraja de cartas fuente. El hecho de que pueda decir esto aquí significa que no tengo dudas sobre ti. Señalando al mago, el líder dijo: en ese momento, él y yo teníamos coartadas. En cuanto a Dichak, creo que es inocente. El líder miró a Dichak y sus ojos parecían decir: una persona con este nivel de inteligencia es incapaz de ser un traidor que traicionaría al líder. Entonces, ¿cómo encontramos al traidor? Sin embargo, era obvio que Dichak no había captado en absoluto el significado de la mirada del líder. Estaba muy contento de que el líder confiara tanto en él. Encontrar a traidor, buena pregunta, yo también he estado pensando en ese método. Capítulo 165 apuntando al campeonato. Sin embargo, por ahora, el líder solo puede ofrecer esta conjetura y advertir a quienes lo rodean que estén alerta. Encontrar a culpable sigue siendo muy difícil. Ni siquiera los miembros de la misma organización se pedirían que miraran sus barajas, ¿verdad? Además, es imposible que esa persona tenga consigo el dragón fuente y la red fuente. Una búsqueda apresurada fácilmente los alertaría. Al pensar en esto, el líder cayó en una profunda reflexión. Mientras tanto, mientras los miembros de esta organización estaban lidiando con sus propios problemas, Bai ya estaba abriendo cómodamente su paquete de cartas en su dormitorio. Normalmente, Bai tiene la costumbre de revisar el sistema todas las noches. Sin embargo, anteayer, estuvo en duelo toda la noche y, al regresar al dormitorio, estaba tan cansado que se desplomó y perdió. Y ayer, estaba ayudando a preparar el interruptor de autodestrucción para destruir Colmillo Negro, así que olvidó revisar el sistema de nuevo. Pero esta noche, Bai por fin tuvo algo de tiempo. Se sentó en su escritorio y comenzó a comunicarse con el sistema. Bai recordaba vagamente que había logrado romper la guardia de Senegal esa noche. Sin embargo, habían sucedido tantas cosas esa noche que el recuerdo no era muy claro. Pero definitivamente había una recompensa. Felicidades, anfitrión, por completar la misión principal, el ritual del villano. Basándonos en el grado de colapso psicológico del villano duelista oscuro Sene, el sistema le otorga una puntuación de 9-0. Felicitaciones, anfitrión, por obtener el quinto fragmento del hechizo hiperfusión y el hechizo ataque rápido. Hechizo mejorado, ataque rápido caos, ni hablar. Rine puede hacer este tipo de misión principal por mí. Si fuera una tarea normal, estaría bien, pero si incluso la misión principal la pudiera completar Rine, siendo que mi presencia como dueña del sistema está disminuyendo drásticamente. No me sorprendería que algún día la dueña del sistema se transfiriera a Rine. Claro que Bai es, en definitiva, una persona alegre. Tras enterarse de que la misión principal podía ser realizada por otra persona, solo estuvo deprimido un rato antes de que se le ocurriera una nueva idea.
Pero pensándolo bien, Rine se volvió así por mi culpa. Así que no me parece tan mal, como instigador de todo, compartir el botín con ella. Después de todo, Rine se convirtió en esta persona despreocupada y alegre gracias a Byakuya. Siendo la fuente de todo mal, ¿no debería Byakuya recibir una recompensa? Aunque me da pena no haber completado esta misión principal yo mismo, ya que el sistema insiste en ello. Jin. Nueva misión. Ritual de villano 1 contra 1. Entonces, en ese momento, Bai escuchó la voz del sistema en su oído. Noche blanca. Y sistema, ¿realmente eres algo? Contenido de la misión. El anfitrión debe completar la misión ritual del villano anterior solo y lograr una puntuación superior a 9,0 para recibir la recompensa. Magia mejorada, poder Valiant Wow. Eso suena bien. Al enterarse de la recompensa, Bai se llenó de alegría. Completar esta misión significaría que solo él poseería 3 hechizos de avance. Recuerda que todos los demás, incluso Colmillo Negro, no tenían ni un solo hechizo de avance. Sin embargo, si es 9,0, significa que necesito superar el desempeño de Rine como villano de anteayer. TSK, siento que si no trabajo más duro en esta área, Rine me superará. Mientras reflexionaba en silencio, un destello de luz apareció en el escritorio, y lo primero que cayó a la superficie fue la magia de mejora. Ataque rápido caos. Inmediatamente después, 5 fragmentos aparecieron uno tras otro sobre el escritorio, y luego convergieron hacia el centro. Al cabo de un rato, una carta mágica brillante cayó lentamente del aire sobre el escritorio. Esto es, hiperfusión. Tocó suavemente la tarjeta con el dedo. Aún estaba caliente, claramente recién impresa. Además, Bai pensó en la tarjeta de fusión en blanco que había obtenido previamente específicamente para la superfusión. Combinarla sin duda haría aún más feliz a su oponente, ¿verdad? Al día siguiente, con el equipo de 5 hombres completo, Black Fan solicitó con éxito una clasificación para un torneo profesional y también logró asegurar una sala de reuniones del equipo. Mientras tanto, alrededor de la larga mesa de la sala, Byakuya y Rin estaban a un lado, Kuroga y Rina al otro, mientras que Yuka estaba completamente sola. Sin embargo, no solo no mostraba ninguna amargura, sino que incluso parecía bastante feliz. El equipo finalmente está completo. Mirando a sus 4 compañeros de equipo, cada uno asignado a un equipo, Yuka dijo con una expresión de alivio. Ahora, finalmente podemos tener una discusión apropiada sobre partidos profesionales. Por lo que tengo entendido, siempre que un equipo tenga suficientes puntos, podrá participar en el torneo de ascenso profesional que organiza la academia para determinar qué equipos pasarán a la competición profesional oficial. En respuesta, Black Fan dijo, en ese momento, no solo nuestra academia, sino también duelistas de élite de otras escuelas vendrán a nuestra academia para los partidos clasificatorios, ya que este lugar es el más grande en términos de área geográfica. ¿Otra escuela? Entonces todas las academias de duelo compiten por la oportunidad de ir a la competición profesional. Asintiendo pensativamente, Yoka murmuró, esta es la primera vez que escucho sobre esto, después de todo, es normal que los criterios de selección sean más exigentes cuando vas a jugar profesionalmente incluso antes de graduarte. Diente Negro explicó sin palabras, porque hace unos años hubo casos de personas que ingresaron a competiciones profesionales a través de conexiones, solo para ser derrotados sin piedad por jugadores profesionales, y posteriormente desarrollaron un miedo a los duelos. Por cierto, se dice que es un viaje para experimentar partidos profesionales, pero en esencia, se trata de participar oficialmente en partidos profesionales. Al escuchar esto, Bai no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿No consideraron que si uno de los equipos participantes ganara el campeonato, la escena no sería increíblemente emocionante? Ah, esto, Mayor Bai, ¿de verdad te atreves a pensar en esas cosas? Al oír las palabras de Bai, Yoka no pudo evitar chasquear la lengua y decir, tienes que entender que, en las competiciones profesionales oficiales, nuestros oponentes no son estudiantes, sino jugadores profesionales de fuera de la escuela. Es realmente irreal que los estudiantes ganen campeonatos, y además, originalmente solo quería, interesante. Sin embargo, antes de que Yoka pudiera terminar de hablar, Colmillo Negro golpeó la mesa con la mano y dijo lentamente, con espíritu de lucha, ¿quién dijo que no podemos ganar? ¿Sabes? La mayoría de los jugadores profesionales no son tan fuertes como los duelistas clandestinos. Yo, que luché para ascender desde la arena clandestina, ¿perdería contra ellos? Igual. Yo también creo que, pase lo que pase, un jugador profesional no puede ser más fuerte que un duelista oscuro, ¿verdad? Así es. Los duelistas profesionales son gente común y corriente. ¿Cómo pueden compararse con los duelistas oscuros? Entonces, apuntamos al campeonato. De acuerdo. En ese momento, los dos, que inexplicablemente se habían enfurecido, chocaron los puños por encima de la mesa, mientras Yoka, de pie a un lado, parecía completamente desconcertado. Todo lo que quería era hacer una aparición en un partido profesional, pero ustedes dos apuntan al campeonato de inmediato. Capítulo 166. El equipo del Crepúsculo del Mar. Rine también está de acuerdo. Rine accedió de inmediato. También creía que si ya habían luchado contra un duelista oscuro, un jugador profesional no podría ser mucho más difícil, ¿verdad? Y además, Darling y Rine son estudiantes de primer año. Rine ya se imagina que habrá muchas dudas sobre cómo una simple estudiante de primer año se atreve a participar en competiciones profesionales. ¿Y si ganamos el campeonato, no podríamos darles una buena bofetada? Como se esperaba de Rine, ya está empezando a imaginar una persecución de su enemigo. Yo también estoy bien. Del otro lado, Lina miró con ternura a Colmillo Negro listo para la batalla y dijo, después de que los 4 expresaron sus opiniones, Yoka pareció contagiarse del ambiente y dijo emocionado, lo que dicen los mayores es cierto. Sería aún mejor si pudiéramos ganar el campeonato. Haré todo lo posible y prometo no detenerlos. En ese momento, el rostro de Yoka se llenó de una sonrisa emocionada y alegre. Ya que ese es el caso, entonces déjenme ver de qué son capaces todos ustedes. Así, durante la siguiente media hora, los 5 participaron en una variedad de ingeniosas discusiones estratégicas, como, Rine piensa que llamar al equipo tiburón marino es demasiado común. En respuesta, Rine dijo, por lo tanto, Rine propone cambiar el nombre a algo más sofisticado y elegante. Por ejemplo, el equipo Rine de la Noche Blanca. Rine lo mencionó con entusiasmo. Es solo juntar tus dos nombres, ¿dónde está la sofisticación o la clase? TCH. Pero Rine siempre pensó que el nombre equipo tiburón marino era demasiado común. Incluso equipo rey marino sería mejor. No, ese nombre es aún más extraño.
Esta vez, fue Byakuya quien se opuso, mientras que Rine parecía desconcertada, como si no entendiera por qué el nombre fue rechazado. Bueno, este tipo no entiende lo que quiere decir Aquaman. Y así, la discusión sobre el nombre del equipo continuó. Yoka se quedó mirando con incredulidad mientras este grupo discutía el tema del cambio de nombre durante casi media hora. ¿Y qué hay de las discusiones sobre la construcción de mazos? ¿Y de los duelos? Al ver que el viento soplaba en una dirección cada vez más extraña, y que si no lo detenían pronto, el nombre del equipo se convertiría en algo tan extraño como Crepúsculo del Mar, Yoka habló rápidamente. Esta vez, solo pudimos formar un equipo profesional gracias a que Black Fan era un estudiante de tercer nivel, así que dejemos que Black Fan decida sobre este asunto. FH. Sin embargo, justo cuando Yuka creía que por fin podrían empezar a hablar de algo útil, Equipo Crepúsculo, creo que es un nombre bastante bueno. Colmillo Negro allí, realmente mostró una mirada de interés. Yoka. ¿Verdad? Al oír esto, Rine se animó de inmediato. Se puso de pie de un salto y dijo alegremente, este nombre es fruto de la colaboración entre Darling y yo. Al fin y al cabo, Rine quería llamarlo el equipo Dios del Mar, y Darling quería llamarlo el equipo Crepúsculo, así que todo salió bien, ¿no? Capítulo 167. ¿No está bien esto? Ustedes son realmente increíbles. Aunque a Yoka le pareció que el nombre Crepúsculo del Mar era demasiado llamativo, al ver que Colmillo Negro parecía bastante satisfecho, no pudo decir nada. Sobre todo porque acababa de decir que Colmillo Negro debía decidir el nombre del equipo. Entonces este es el nombre del equipo que hemos decidido. Una vez aclarado esto, Black Fan continuó. Por cierto, el equipo tiene muchos puntos. Incluso sin hacer nada, ya estamos clasificados para pasar directamente al torneo de ascenso. Anteriormente, Colmillo Negro había acumulado una puntuación de equipo desbordante capturando constantemente equipos solitarios jugando cartas. En realidad no necesitaba esos puntos. Solo quería atrapar gente jugando cartas. Y así, después de charlar un rato, llegó la hora del almuerzo. Colmillo Negro anunció que recopilaría información sobre algunos oponentes fuertes antes del partido, y entonces, la reunión se levantó. Ah, cierto, Colmillo Negro. Justo cuando Colmillo Negro estaba a punto de irse, Bai recordó algo muy importante. Llamó a Colmillo Negro y le preguntó, ¿en esta academia, los supuestos supervisores, son los miembros del consejo de duelistas? Sí, y no solo ocurre en nuestra academia, sino en otras academias, o incluso fuera. En teoría, es este consejo el que revisa y supervisa a los duelistas. Y sí, tomando una respiración profunda, Bai continuó. Por ejemplo, cuando Rine entró en mi dormitorio, los supervisores que vinieron a verla también eran miembros del consejo. Al oír esto, los ojos de Rine se iluminaron. Ella y Shiroya se entendían tan bien que comprendió de inmediato el significado de la pregunta de Shiroya. Originalmente, si los estudiantes violaban las reglas de la escuela, la academia debería haberse encargado del asunto. Pero desde que el consejo de duelistas se mudó a la academia, ellos se han encargado de estos asuntos. Un momento. Mirando a Byakuya y Rine, cuyas expresiones se iluminaban gradualmente, Kuroya inconscientemente preguntó, ¿podría ser que ustedes dos estén planeando? Ya que hemos ofendido al consejo, ¿qué más da unas cuantas veces más? Al pensar en esto, Bai se llenó de alegría. Si ese fuera el caso, significaría que él y Rine podrían vivir juntos sin tener que esperar una casa más grande. ¡Hurra! Rine aplaudió alegremente y dijo con una sonrisa, en ese caso, a Rine le encantaría que esos supuestos supervisores vinieran a desafiarnos a un duelo. Darling ya peleó con esa gente, pero Rine no, perfecto. No luchaste contra ellos porque dormiste hasta tarde esta mañana. En ese momento, Bai de repente pensó, si vives conmigo, no tendrás la oportunidad de quedarte en la cama. Mayor Colmillo Negro, por otro lado, después de escuchar estas palabras, Lima extendió la mano y tiró suavemente de la manga de Colmillo Negro, luego susurró, ¿qué tal si nos unimos? ¿Y qué? Tiene nada. Con el rostro enrojecido, Rina aún no podía expresar sus pensamientos con fluidez. Para ella, incluso la anticipación era demasiado temprana. No podía ser tan abierta como los dos mayores a su lado. ¿Duelistas, consejo? En ese momento, una voz completamente distinta a la del ambiente actual resonó de repente. Yonka preguntó confundida, ¿qué clase de organización es esa? Por cierto, ¿por qué nuestra academia tiene otra organización supervisándola en lugar de nosotros? Bueno, solo puedo decir que es porque ha hecho algunas contribuciones, ¿no? Solo lo he oído. En respuesta, Colmillo Negro respondió, hace unos 10 años, cierta organización oscura desató una revuelta. Una gran cantidad de duelistas oscuros surgió, participando en duelos oscuros sin discriminación. No perdonaron a nadie, sin importar género, edad o sexo. Si alguien podía batirse en duelo, lo derrotaban mediante duelos, y si el oponente no podía batirse en duelo, perseguirían su alma sin dudarlo. Naturalmente, esta revuelta también afectó a varias academias de duelo. Al oír esto, los ojos de Yoka parpadearon, y entonces una expresión de ira se dibujó en su rostro. Era como si sintiera indignación hacia esos duelistas oscuros que cazaban sin control las almas de otros. Posteriormente, gracias a la intervención del Consejo de Duelistas, la organización oscura fue derrotada rápidamente. Se minimizaron las pérdidas, y para evitar que tales cosas volvieran a ocurrir, se desplegaron consejos de duelistas en varias academias. Esto era para proteger a los estudiantes en caso de emergencia, por supuesto, esta era la intención original del consejo antes de cambiar. Se encogió de hombros y dijo con impotencia, se han convertido en unos parásitos que solo se preocupan por sus propios intereses. Por ejemplo, estos últimos días, duelistas oscuros se han infiltrado en la academia, drenando la energía mental de muchos estudiantes, y sin embargo, ningún miembro del consejo ha aparecido. Ya veo, ahora entiendo, al principio, Bai también tenía preguntas en mente, pero simplemente no se le había ocurrido plantearlas. Ahora que sabía la verdad, había menos necesidad de preocuparse por esos supuestos supervisores. Además, Byakuya y Rine han repelido a varios duelistas oscuros que invadieron la academia, aunque principalmente buscaban a Rine. Solo por eso, ¿no deberían al menos tener permitido vivir juntos en el mismo dormitorio? Por cierto, ¿qué pasó con ese Ketuo del consejo? No lo vi regresar para vengarse ni nada, pensaba sacarle más puntos. Bien, al escuchar las palabras de Bai, ya no pudo evitar una expresión sutil. Luego dijo lentamente, dicen que, parece que se ha vuelto loco. ¡Guau! Este tipo tiene una fortaleza mental muy débil. Una sola carta de monstruos lo convirtió en una pizarra en blanco. Se volvió loco a tan temprana edad. Este tipo es un desastre. Y así, animados, Byakuya y Rine se marcharon de la mano.
Kuroji y Rina también salieron de la mano, dejando solo a Yuka en la sala de conferencias. Mientras observaba a los cuatro partir, la expresión de Yuka se congeló por un momento antes de que una sonrisa brillante y soleada se extendiera por su rostro. ¿No es esto algo bueno? ¿Esa noche, en el dormitorio de baile? Jeje, perdón por molestarte de nuevo. Tras entrar rápidamente a la habitación de Byakuya, Rine se palmeó el pecho con aire de culpabilidad. Aunque no les tenía miedo a los supervisores, Rine seguía estando increíblemente avergonzada de que una chica se colara en un dormitorio de chicos. Así que, aunque Byakuya le dijo que estaba bien, se cubrió la cara antes de disfrazarse y entrar con éxito en su habitación. Capítulo 168. Ayudaré a Rine a lavar sus calcetines mañana por la mañana. Al observar más de cerca, los dormitorios masculinos y femeninos no parecen tener ningún estilo diferente. Tras quitarse la gran bufanda que le envolvía la cara, Rine parpadeó y observó la habitación de Byakuya. La última vez, estaba medio dormida cuando la cargaron, así que no había echado un vistazo a la habitación de Byakuya. Esta vez, debería considerarse una visita en condiciones. Además, está mucho más limpio que mi habitación. Pensando en ello, Rine, por supuesto, jamás lo diría en voz alta. Entonces, sin contemplaciones, se apoyó en la cama de Byakuya, murmurando en voz baja, la sensación de felicidad. Bienvenido a vivir conmigo de nuevo. Tras cerrar la puerta con fuerza, Bai, de nuevo solo en la habitación con Rine, sintió como si se le abriera una compuerta en el corazón. Abandonó su control desde fuera, se acostó junto a Rine y preguntó con una sonrisa, ¿a qué quieres jugar? ¿En serio? Puedes tocar lo que quieras. Al escuchar esto, Rine inmediatamente se animó y preguntó emocionada, con su pequeño rostro cerca de su pecho. Bai le sonrió levemente ante esto. Ciertamente. Y así, aproximadamente media hora después, 1 contra 3. Bai arrojó 2 monstruos de hueso mortales de 3 estrellas, dragones bebés de su mano. 1 contra 4. Por otro lado, Rine sonrió y arrojó 2 cartas de Minotauro común de 4 estrellas. ¿Por qué sigues usando mi tarjeta? Después de presentar una queja simbólica, Bai expulsó al dios terrestre y al dios invocador Exodia, ambos de 10 estrellas, con un movimiento de muñeca. Entonces me enfrentaré a 10 de ellos. Bomba. Rine movió su muñeca, descartando 4 cartas de monstruo de hueso ordinario Triceratops de 8 estrellas de su mano. Sin embargo, Akuya contraatacó con 2 más una escalera real. Bai sacó de un manotazo el dragón alado de Ra, una carta falsa impresa para la tienda, y la esfera del dragón alado de Ra, también falsa, de su mano, y miró a Rine con una sonrisa. Rine, por otro lado, se frotó el pelo con fastidio y luego montó en cólera. No voy a jugar más. Tengo tan mala suerte en este juego, mejor me bato en duelo. Intentemos algo diferente. ¿No estamos siempre batiéndonos en duelo afuera? Es divertido cambiar de vez en cuando. Acarició suavemente la mejilla de Rine y dijo con una sonrisa. Claro que no diría que simplemente le parecía adorable la expresión confundida de Rine, como si nunca hubiera jugado Doudizu y no entendiera las reglas. Por eso no pudo evitar que siguiera jugando. Pero como ya no juegas, es hora de ajustar tus estadísticas. Extendiendo la mano para pellizcar la suave barbilla de Rine, Byakuya dijo con una expresión de satisfacción. Acordamos antes que quien gane más decidirá cómo jugar esta noche. ¿Cómo jugar? Es fácil. Rine tiene algunas recomendaciones. En ese momento, Rine se sentó de repente, apoyando su pequeño cuerpo contra la cama, luego levantó ligeramente sus pies cubiertos por medias blancas y los estiró hacia Byakuya. ¿Lo quieres? Con la cara ladeada, Rine parpadeó y adoptó una pose súper seductora. Luego, de forma provocativa, encorvó los dedos de los pies hacia Byakuya. ¿Soy ese tipo de persona? Tras observar fijamente los pies de Rine un rato, Byakuya adoptó una expresión seria y comentó. Además, no es que no hayamos jugado con ellos antes. Y creo que, estéticamente, el blanco o el negro están bien. Pero si vamos a jugar con ellos en serio, se siente mejor sin ellos. En realidad. Sin embargo, antes de que Bai pudiera terminar de hablar, Rine reveló una sonrisa diabólica, luego estiró sus piernas hasta cierto lugar y movió ágilmente los dedos de los pies. ¿No estás interesado en absoluto? Después de un rato, Bai se levantó de la cama con expresión seria, luciendo completamente aburrida. Rine, por otro lado, se apoyó en la cama con una expresión feliz, como si hubiera obtenido una victoria. Recuerda lavar los calcetines de Rine mañana por la mañana. Lava tus propios calcetines. Sin embargo, Bai se mostró desafiante. Se sentó en su escritorio y empezó a hojear su baraja, ignorándola por completo. ¿Eso es todo? Ni hablar. Rine confía mucho en tus habilidades. ¿De verdad está bien tratarla así ahora? ¿Y si luego cambias de opinión y Rine no coopera contigo? Eso es demasiado. Rascándose la mejilla, Bai dijo algo incómodo. Puedo considerarlo. Jeje. Sabía que mi marido era el mejor. Al oír esto, Rine saltó de la cama con alegría. Descalza y en pantuflas, se acercó a Byakuya, lo rodeó con los brazos y le frotó la cabeza contra la cara. ¿Estás construyendo una nueva terraza? Sí, hagamos algunos cambios más en la estructura del mazo, y con suerte podemos hacer gritar a nuestros oponentes también en las partidas profesionales. En realidad, Rine cree que, al ser un combate en un recinto con mucho público, si se logra animar el ambiente y hacer que el público participe tratando al oponente como un payaso, ¿no sería aún más entretenido el espectáculo? Parpadeando, Rine dijo con interés. Un duelo con mucha gente debería aprovechar eso. Ese tipo de duelo podría ser más interesante. Perdóname, no conoces mi personalidad. Sin embargo, Bai parecía bastante desinteresado y dijo, ambos somos crónicamente torpes socialmente. La última vez durante la copa de duelo, si no hubiéramos estado tan ocupados divirtiéndonos, no habríamos podido adaptarnos en absoluto a ese ambiente abarrotado y ruidoso. Entonces y en ese momento, Rine de repente presionó sus pequeños labios contra su oído y susurró. Cariño, ¿quieres superar esta debilidad? ¿Superar la ansiedad social? Bueno, si es posible, espero poder evitar que me afecte esa atmósfera, pero... eso significa que quieres. Antes de que Bai pudiera terminar de hablar, escuchó la voz bastante feliz de Rine. ¿Quieres? Asintiendo, Bai afirmó. La ansiedad social es una debilidad menor, aunque no grave. Si alguien se entera más tarde, me hará quedar muy mal. Está bien, mientras tú lo digas, Rine naturalmente encontrará una manera de curarte. ¿Tú también sabes de estas cosas? Al oír esto, Bai no pudo evitar preguntar con escepticismo. Por cierto, ¿no eres tú también una persona socialmente torpe? Si entendieras todo esto, ¿cómo pudiste actuar así? Jeje. Un médico no puede curarse solo. Cariño, confía en mí.
Después de decir eso, Rine señaló la cama y dijo con seguridad: cariño, solo necesitas acostarte en la cama y no necesitas pensar en nada. Del resto, me encargo yo. Capítulo 169 Despertando una nueva habilidad. ¿Acostado? ¿Eso es todo? Al escuchar la despreocupada declaración de Rine, Byakuya se llenó de incredulidad. Sus problemas sociales lo habían atormentado durante bastante tiempo. ¿Cómo podrían resolverse simplemente acostándose? Parece completamente incrédulo. Tras observar la expresión de Baie, Rine hizo un puchero y preguntó: ¿qué tal si hacemos una apuesta? Si Rine puede aliviar tu ansiedad social durante los partidos de ascenso, ¿aceptarás hacer algo por él? ¿Qué te parece? A juzgar por tu tono, ¿realmente tienes una solución? El tono seguro de Rine conmovió a Baie. Conociéndolo como lo conocía, solía hablar en ese tono porque estaba completamente segura de lo que estaba sucediendo. Si eso no funciona, al menos me prometerás una cosa. Por supuesto. Rine levantó una ceja, asintió felizmente y estuvo de acuerdo. No me importaría ser tu gato mascota por un día. Ah, esto. En ese momento, algunos pensamientos inexplicables surgieron en la mente de Baie, provocando que sus labios se secaran un poco. Es un trato. Es un trato. Tras finalizar el asunto, la conversación finalmente volvió a la normalidad. Rine preguntó de repente con curiosidad: cariño, después de que obtuviste tu dios terrestre la última vez, ¿desarrollaste alguna habilidad especial para él? ¿Habilidad? Baie se detuvo un momento y luego recordó que existía tal cosa. De hecho, había estado tan ocupado estos últimos días que parecía haberlo olvidado por completo. Sin embargo, por supuesto, frente a la mirada expectante de Rine, Byakuya no podía ser tan directo. La investigación no va muy bien. ¿Sí? Al observar la expresión de Baie, Rine no lo delató, sino que continuó: entonces, ¿por qué no lo estudiamos de nuevo ahora? Rine está aquí, puedo ayudarte si hay algún problema, está bien. Al escuchar esto, Baie no tuvo más remedio que subirse a la cama, tomar la carta gigante del dios terrestre que acababa de usar para jugar Dodizu y luego, siguiendo el mismo método que había usado para comunicarse con el dios terrestre, canalizó su conciencia hacia la carta. Entonces, después de que todo se oscureció, Baie miró la escena frente a él, su expresión llena de confusión. Oye. Sobre el ancho lomo de la ballena gigante, el pequeño emperador estaba sentado con las piernas cruzadas, su adorable rostro irradiaba la misma alegría que Baie. La ballena, mientras tanto, balanceaba su enorme cola, emitiendo alegres rugidos mientras surcaba el aire. Oye. Rugido. Tos. En ese momento, Baie tosió, resonando en el aire. Al oír esto, la pequeña emperatriz en el cielo lo miró con deleite. Entonces, agitó la mano, invocando su trono flotante, se sentó y se acercó a Baie, gesticulando y charlando con entusiasmo. ¿Qué dijo ella? Sin dudarlo, Baie se acercó al sistema que también funcionaba como máquina de gacha y traductor. El sistema tradujo de inmediato. Dijo: gracias, anfitrión, por la ballena gigante como mascota. Le encanta. ¿Cuándo dije que era un regalo para ti? ¿Y cómo terminaste tú, el emperador imperial, en la carta del dios terrestre? Sin embargo, antes de que Baie pudiera expresar sus dudas, el sistema continuó traduciendo. Dijo: ahora que puede usar el inmenso poder espiritual del dios terrestre, puede hacer muchas cosas más interesantes en los duelos. Por supuesto, el requisito es que el anfitrión la incluya a ella y al dios terrestre en la baraja. En este punto, el joven emperador miró a Baie expectante, con los ojos llenos de anticipación. Entonces, ¿puedes ingresar otras cartas espirituales y controlarlas? En ese momento, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Baie, y luego, como si hubiera pensado en algo, preguntó: ¿cuando sometí al dios terrestre, tú también contribuiste? Aquí no hace falta traducir el sistema. El pequeño emperador se puso las manos en las caderas con orgullo y asintió. Luego saludó a la ballena gigante, que inmediatamente nadó a su lado y acercó su enorme cabeza para que el pequeño emperador la acariciara a su antojo. El asistente personal del emperador. Entonces es en realidad un sprite de carta muy poderoso. Mirando al poderoso dios terrestre, un dios venerado incluso en las organizaciones oscuras, cuya aparición emana una inmensa presión. Ahora, como una ballena mascota, meneando su enorme cabeza junto al pequeño emperador, la expresión de Baie era indescriptiblemente extraña. Por alguna razón, tenía la sensación de que si usaba su mejora de efecto especial en cualquiera de sus otras cartas, no tendría tanto éxito como lo tuvo en el emperador imperial. Después de todo, el sistema establecía que solo la habilidad privilegio imperial se despertaría porque la carta pertenece al sirviente personal del emperador. De lo contrario, sería diferente. Espera, de repente me apetece. Quizás la próxima vez usa esta habilidad en otras cartas también. Por cierto, ¿podrías ayudarme a despertar la habilidad del sello oscuro? En ese momento, Baie recordó de repente la razón principal por la que había centrado su atención en la carta. Parecía haber venido para despertar una habilidad, pero de repente vio al emperador imperial jugando con la ballena gigante de la carta y su hilo de pensamiento se interrumpió por completo. Ante la pregunta de Baie, el pequeño emperador reflexionó por un momento, luego charló un rato con la ballena gigante. Ella dijo: haz que el anfitrión alinee su marca oscura con la dirección de la ballena gigante, y entonces la ballena gigante ayudará al anfitrión a despertar su habilidad. ¿Es eso así? Después de alinear la marca oscura en su hombro derecho con la ballena gigante en el aire, la ballena abrió su enorme boca hacia Baie, y luego los patrones de luz púrpura en su cuerpo comenzaron a destellar continuamente. ¿Tan rápido avanza Darling? Rine pensó que se le había olvidado investigar. En ese momento, Rine miraba la brillante marca oscura en el hombro de Byakuya, haciendo pucheros y murmurando: «O es que ese querido es excepcionalmente talentoso, y tuvo éxito después de solo un corto tiempo de investigación. Lo hice. Al abrir los ojos de repente, Baie gritó con entusiasmo. Pero apenas había pronunciado una frase cuando sintió un suave toque en la nuca y se encontró con la mirada de Rin. ¿Esta es la legendaria almohada de regazo? ¿De verdad es tan exagerado? Es solo una leyenda. Rine tocó suavemente la mejilla de Byakuya con su dedo y dijo con una sonrisa: «Pero a juzgar por tu reacción, ¿es la primera vez que alguien te da una almohada para el regazo? Si es así, Rine estará muy feliz, porque también es la primera vez que Rine le da a alguien una almohada para el regazo». Capítulo 170 Solo para ser tu almohada corporal. ¿Qué dices? Es nuestra primera vez, ¿verdad? Nunca habíamos tenido la oportunidad de tener una almohada de regazo con nadie más. Con los ojos ligeramente cerrados, Baie saboreó la suave y flexible sensación bajo su cabeza.
Tenía que admitirlo, la primera vez que tuvo el regazo de su amada como almohada, la abrumadora sensación de felicidad fue realmente embriagadora. Oye, al oír eso, Rine no pudo evitar sonreír felizmente. Luego preguntó, por cierto, cariño, estabas muy feliz hace un momento, ¿despertaste alguna habilidad? Sí. Ahora mismo soy igual que tú. Tengo muchísima suerte durante unos 10 segundos al día. En ese momento, Bai rebosaba de alegría. No es de extrañar que estuviera tan feliz. Después de todo, en este mundo de juegos de cartas, adquirir una habilidad que resuelva a la perfección el problema de tener una mala mano es más valioso que cualquier otra cosa. Para ser honesto, en el pasado, las batallas de Baille se han ganado una y otra vez confiando en el sistema y las cartas raras dadas por Rine para suprimirlo, la construcción de su mazo y los ocasionales sorteos de suerte. Además, Baille nunca creyó que tenía garantizada la victoria en todos los duelos. Al fin y al cabo, los duelos son esencialmente un juego de cartas probabilístico, y todos tenemos malas cartas a veces, lo cual es perfectamente razonable. Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. Según lo que dijo Rine, tener esta habilidad significa que nunca tendrá una mala mano en un solo duelo al día. ¿No es increíble? Esto significa que, a partir de ahora, Akuya puede ser como Rine, incluso si incluye elementos en su mazo que no tienen un valor claro de puntos de partida. Puede jugar con audacia sin tener una mala mano. Es emocionante solo pensarlo. Felicidades. Acariciando el cabello de Yakuya, Rine preguntó con una sonrisa. Después de eso, ¿hay más habilidades? Bueno, todavía no. Bai reflexionó un momento y luego dijo esto. Aunque el joven emperador afirmó haber despertado más que solo esta habilidad, según ella, esa habilidad requería que el joven emperador y Bai se confabularan, no, que trabajaran juntos para usarla. Antes de usarla oficialmente, ni siquiera el propio joven emperador sabía qué tipo de habilidad era. Entonces lo que dijo Bai no estaba mal. ¿Eh? ¿En serio? Parpadeó primero, y luego Rine pareció haber pensado en algo. Colocó con cuidado la cabeza de Byakuya sobre la cama, se levantó, se puso las pantuflas y fue a su pequeño bolso, sacando un montón de ropa limpia para cambiarse. ¿Tú, vas a ducharte? Sí. Me siento pegajoso. Necesito una ducha. Sosteniendo la ropa limpia en sus brazos, Rine le preguntó a Byakuya con una sonrisa. ¿Qué tal si, vamos juntos? ¿Juntos? Al mirar la pequeña y delicada figura de Rine, Byakuya inconscientemente imaginó todo tipo de escenarios. De acuerdo. Inmediatamente, Bai no hizo ningún intento de ocultar su deseo y asintió con una expresión de satisfacción. ¿Eh? El repentino arrebato de Bai dejó atónita a Rine. Incluso la ropa que llevaba en las manos se le cayó al suelo. Claramente, Rine no esperaba que Bai fuera tan atrevida. Solo bromeaba, queriendo ver la reacción avergonzada de Bai. Ah, cierto. A diferencia del mundo exterior, este tipo es especialmente bueno divirtiéndose cuando están solos. Al pensar en esto, Rine sintió que su rostro se sonrojaba inexplicablemente. No sabía por qué. Habían dormido tan juntos la última vez, y acababan de hacer eso. Aún así, al enfrentarse a la cuestión de bañarse, Rine no pudo evitar sentir una intensa timidez. Instintivamente recogió su ropa del suelo, se sonrojó y balbuceó una excusa. El baño del dormitorio individual es demasiado pequeño. No es apto para 2 personas, realmente creo que 2 personas pueden sentirse bastante felices en un espacio pequeño. Mientras tanto, Bai observó la expresión avergonzada de Rine cuando su broma salió mal, y la expresión de Bai solo se volvió más encantada. Ah, bueno, en resumen, Rine piensa que es demasiado pronto. Después de que Rine se quedó allí sosteniendo la ropa, balbuceando cada excusa que se le ocurrió, Bai finalmente habló lenta y deliberadamente. Ya que lo pones de esa manera, entonces no tenemos que lavarlas juntas, sin embargo. Antes de que Rine pudiera sentirse feliz, Byakuya cambió de tema y dijo, ¿está bien si miro desde afuera? No. Eso es aún más retorcido. Oye, no, Rine está bromeando, no entres. Al cabo de un rato, Rine, vestida con un camisón rosa y blanco, se acurrucó en los brazos de Shiro, golpeándole suavemente el estómago con sus pequeños puños. Inusualmente, hoy estaba increíblemente tímida. Desde que se acostaron, no había mirado a Shiro ni una sola vez, ni le había dirigido la palabra, aunque su cuerpo había estado en los brazos de Bai todo el tiempo. Está bien, no te enfades. Solo te miré un rato antes de cerrar la puerta, ¿no? Pellizcó la suave mejilla de Rine y Bai dijo con una sonrisa. ¿Quién te dijo que me provocaras sin motivo? ¿No crees que en un espacio donde estamos los dos solos, no hay nada que no me atreva a hacer? ¿No te atreverías a meterte conmigo? Rine murmuró algo con una voz muy suave e ininteligible. ¿Qué? Nada, y después de murmurar algo, Rine se dio la vuelta y dijo en voz baja. Es tarde, apaguemos las luces y vayamos a dormir, ¿ya no estás enojado? Al principio, Rine no estaba enojada, solo que le incomodaba mucho que la estuvieran mirando. Hablando suavemente, Rine apagó las luces de la habitación y luego se acurrucó más cerca del abrazo de Byakuya. Esta noche, Rine simplemente será tu almohada corporal. Desde entre sus brazos llegó la suave voz de Rine. Si no fuera por lo que acabas de hacer, cariño, Rine habría querido ir con todo contigo, pero ahora he cambiado de opinión. Ya veo, entonces, ¿cuándo podrá jugar el mayor? Jeje. Bueno, esperaremos a que Rine esté de buen humor. Quizás, mañana por la noche. Y así, después de un tiempo, finalmente llegó el momento de los partidos de ascenso profesional. El equipo del Mar Crepuscular ascendió con éxito a la categoría de equipos profesionales en formación. Después de todo, estos chicos eran infames en toda la academia. Desde su formación oficial, no solo nadie los había desafiado, sino que Comillo Negro salía con frecuencia a sumar puntos, a menudo arrastrando consigo a Noche Blanca y Rine. Como resultado de esta conmoción, solo 3 equipos de toda la universidad avanzaron con éxito. Estos, junto con los equipos de aprendices de otras universidades, fueron suficientes para hacer posible el torneo clasificatorio profesional. Y hoy es la víspera de la inauguración del torneo, el día en que llegan los equipos de otras universidades. Capítulo 171. ¿Podría ser una mujer disfrazada de hombre? Incluyendo los equipos de entrenamiento de nuestra universidad, hay un total de 24 equipos de entrenamiento participando en esta ronda clasificatoria. Mientras deslizaba el dedo por su teléfono, Black Fan dijo suavemente, realmente solo hay 24 equipos en todo el mundo que cumplen con los criterios para las academias de duelo. ¿Cuántas más quieres? Solo hay 5 academias de duelo en todo el mundo, con estas basta. En respuesta, Bai no pudo evitar quejarse. ¿Y no lo piensas? Nuestra academia podría haber tenido muchos más equipos avanzando. Si no hubieras estado corriendo a duelos todo el tiempo, ¿tendríamos tan pocos?
Eso fue, en ese momento, Colmillo Negro se sonrojó levemente, algo raro en él, y luego inconscientemente miró a Rina a su lado. Colmillo Negro quiere que me familiarice con su mazo lo antes posible. Por eso tengo que esforzarme más de lo habitual. Al ver el rostro ligeramente sonrojado de Diente Negro, Rina sonrió. Sus experiencias de los últimos días habían hecho que su personalidad fuera más extrovertida. Ya no era tan tímida como antes, sonrojándose cada vez que hablaba. Además, chateaba con Shirayuki Rine por mensajes privados, lo que significaba que Rina estaba siendo influenciada gradualmente por ella de cierta manera. Como crear un nuevo mazo para Rina y enseñarle a usarlo en poco tiempo sería demasiado complicado, Colmillo Negro simplemente le dio uno de los suyos. Sus constantes duelos eran, en realidad, una forma de enseñarle a Rina a usarlo. A propósito, ¿por qué la Real Academia de Duelistas solo envió un equipo? Son incluso menos que los nuestros. Mientras revisaba su teléfono, Yoka dijo con considerable interés. ¿Y este equipo, el capitán es en realidad un príncipe? ¿Un príncipe de la escuela? Eso es normal, se llama Academia Real, así que es normal tener un príncipe o una princesa dentro. Colmillo Negro permaneció completamente imperturbable ante esta información. Aunque Noche Blanca también parecía tranquila, en su interior se quejaba de otro giro inesperado de la trama. Dada la situación actual, completamente descontrolada, Noche Blanca no tenía ninguna ventaja aparte de conocer los mazos de algunos jefes más. El segundo príncipe del reino de Suati. Su nombre es An. Espera, de verdad parece un hombre. Mientras miraba al apuesto joven de cabello azul helado en la pantalla, Yoka no pudo evitar quejarse. Estoy empezando a preguntarme si es una niña disfrazada de niño. ¿Cómo es posible? ¿Por qué necesitaría hacer eso? Sin embargo, ante las palabras aparentemente burlonas de Yuka, el directo Colmillo Negro respondió con seriedad. El reino de Suati tiene un sistema de igualdad de género. No es que la princesa no pueda participar en las elecciones para rey. ¿De verdad crees que la realidad es tan mágica que cualquier joven apuesto es una mujer disfrazada de hombre? Ah, bueno, lo que dijiste tiene mucho sentido, Colmillo Negro senpai. Yoka asintió sin dudar y dijo, en realidad, algo tan fantástico como que una mujer se vista de hombre jamás ocurriría. Más importante aún, deberíamos preocuparnos por su verdadera fuerza. Escuché que el equipo Icebon, liderado por Ansue, primero exprimió a todos sus competidores en la academia y luego llegó solo, justo a tiempo, mientras revisaba las noticias en su teléfono, Bai dijo, su fuerza es innegable. El foro de la academia ya lo considera uno de los principales candidatos para ascender a la liga profesional. Es una lástima que sus medidas de secretismo sean tan estrictas que no podamos averiguar nada sobre los mazos que usan. Nuestra universidad también debería tomar precauciones con respecto a la confidencialidad. Después de todo, cada universidad espera que su propio equipo avance. Mientras hablaba, Colmillo Negro siguió revisando su teléfono y dijo, por cierto, Noche Blanca, tu duelista moralmente corrupto favorito también está en este torneo clasificatorio. Por ejemplo, el equipo de los Caballeros del Viento de la Academia de Ases de Duelo. Su reputación en esa academia es bastante mala. Tras ganarle a un oponente, hacen cosas como fingir un apretón de manos amistoso solo para rechazarlo de un manotazo, o lanzarle obscenidades a la cara al perdedor como insulto. Si vas a enfrentarte a ellos, puedes insultarlos cuanto quieras, siempre que seas un buen rival. Está bien, solo necesito saber qué equipo es. Sin embargo, Bai mostró una sonrisa significativa en respuesta. Las habilidades del sello oscuro no solo se usan en duelos. Luego está la Academia del Consejo de Duelistas, como su nombre indica, está financiada por el Consejo de Duelistas. Sus estudiantes pasan a servir al Consejo después de graduarse. Colmillo Negro analizó. Desde que derrotamos a Ketu, el Consejo ha estado inusualmente silencioso. No creo que lo dejen pasar tan fácilmente. Probablemente han investigado nuestras identidades y planean complicarnos la vida en este torneo clasificatorio. Vaya. Eso significa que el equipo de los Caballeros del Viento, y los equipos de esta academia del Consejo de Duelistas, pueden ser torturados hasta la muerte cuando se los encuentren. El rostro de Bai se iluminó de emoción al instante. Para él, lo más difícil era enfrentarse a oponentes que eran todos caballeros, lo que dificultaba perseguirlos. Sin embargo, las palabras de Ei ya lo alegraron aún más. Esto significaba que las rondas clasificatorias serían muy interesantes. Igual, suspiro, lo que sea. Colmillo Negro suspiró suavemente, con una expresión de impotencia en el rostro. Aunque aún no entendía por qué Noche Blanca insistía en usar trucos tan elaborados en un duelo serio, su personalidad ahora era mucho más pacífica que antes. Aunque no estaba del todo de acuerdo con las aficiones de Noche Blanca, decidió respetarlas. Sí. Dos ante la idea de divertirse, Bai y Lin Jin se saludaron de inmediato. Y así, en medio de su conversación informal en la sala de reuniones, finalmente llegó el momento de que los equipos se enfrentaran a sus oponentes. Como era de esperar, el primer partido consistió en dividir a los 24 equipos en 12 grupos para una serie de competiciones. Los 12 equipos ganadores avanzarían a la siguiente ronda. Mientras tanto, la enorme pantalla de la plaza de la academia mostraba las asignaciones aleatorias de los partidos. Por supuesto, esta escena también se sincronizó con el teléfono. En cuanto vio que los caracteres en la pantalla comenzaban a desplazarse, Bai le sonrió levemente, la marca con forma de ballena en su hombro derecho emitía una tenue luz púrpura. Primer duelo. Equipo Crepúsculo del Mar vs Equipo Caballeros del Viento. Santo cielo. Al ver el programa, las otras tres personas en la sala de reuniones, además de Shirayuki Rine, mostraron inmediatamente una expresión de sorpresa. Kuroya y Rina estaban bien, pues comprendían algo de la mística que rodeaba a Shirayuki y Rine, pero Yoka era otra historia. Esto debe ser una coincidencia, ¿verdad? Con una mirada incrédula en su rostro, Yoka abrió la boca y tartamudeó. ¿Qué quieres decir? Capítulo 172. Relájate, tómatelo con calma. Al ver la expresión de asombro de Yuka, Bai le sonrió levemente. Claro que no era una coincidencia, sino una habilidad afortunada otorgada por la marca de la gran ballena. Como Bai esperaba, esta habilidad no solo podía prevenir el retraso de mano durante los duelos, sino también lograr cosas como esta. Para Bai, la mayor suerte es tener un oponente con el que pueda jugar a su antojo. Después de todo, Bai tiene una personalidad que disfruta atormentando a los demás, y si le asignaran un oponente normal, iría directo a por Colmillo Negro. Claro, de hecho, así era exactamente como planeaban distribuir los duelos. Si se encontraban con duelistas de dudosa reputación, enviarían a Byakuya y Rine. Si se encontraban con duelistas normales, enviarían a Kouya y Yuka. La posición de Rina era más bien de suplente. Después de todo, era la menos hábil de las 5. A continuación, la estrategia de batalla para los dos equipos también se determinará al azar.
En ese momento, los personajes en pantalla volvieron a desplazarse. Los estilos de combate en los combates profesionales también son diferentes. Por ejemplo, en un duelo decisivo 1 contra 1, cada bando envía solo a un jugador a un duelo para determinar al ganador, y el mismo principio se aplica a un duelo 2 contra 2, decidido. El primer duelo será 1 contra 1. Sin embargo, el modo de batalla seleccionado aleatoriamente en la pantalla no es la partida final. La batalla de guantelete 1 contra 1 implica que cada bando envía a un jugador, y el perdedor es eliminado y reemplazado por el segundo jugador de su equipo. El equipo que elimine a todos los miembros del otro equipo gana. Una guerra de desgaste. En respuesta, Colmillo Negro no pudo evitar suspirar. Si fuera yo, sin duda disfrutaría la sensación de enfrentarme a 5 oponentes a la vez. Pero como acordamos de antemano que si nos topamos con un equipo con un carácter cuestionable, te los entregaría primero, entonces he decidido que seré el primero en levantarme mañana. Frotándose las manos, Bai dijo emocionado. Atormentar a nuestros propios estudiantes se ha vuelto aburrido. Esta vez, déjenme llevar a Xiao Ron con los estudiantes de otras escuelas que han venido de lejos. Mientras tanto, el equipo de los Caballeros del Viento, que había viajado desde muy lejos, no tenía ni idea de lo que les depararía el día siguiente. Tal como Rini había predicho, estos arrogantes individuos casi estallaron de risa al enterarse de que uno de sus oponentes era un estudiante de primer año. No se habían preparado para el partido de mañana y ya habían empezado a disfrutar del lujoso alojamiento que la academia les había preparado. Sin embargo, en comparación con ellos, en otro lugar, el alojamiento de un equipo de la academia de duelistas, fenómeno de mutación de cartas. Un joven con gafas y aspecto refinado habló en voz baja, mientras un seguidor a su lado respondía rápidamente. Es el extraño fenómeno que ha estado circulando últimamente en la Academia del Reino de los Duelos. La esencia es que, al usar el disco de duelo, debido a ciertas coincidencias, los espíritus de las cartas que ya existen en ellas pueden ser invocados involuntariamente. Espíritus de las cartas, ¿será por culpa de estos supuestos espíritus de las cartas que Ketuo se ha vuelto el loco que es ahora? Levantando una ceja, el hombre con gafas sonrió y dijo, entonces, parece que esta cosa no es un artefacto dañino. Pero, la mayoría de los duelistas aún esperan que su monstruo as, que siempre ha estado con ellos, pueda transformarse en un espíritu de carta o algo así. En ese momento, el secuaz miró inconscientemente la baraja de cartas que llevaba en la cintura. Sí, esto lo incluía a él, por supuesto. Cualquiera que se haya esforzado un poco en sus cartas no desearía que se convirtieran en espíritus, ¿verdad? Para ser precisos, las cartas con autoconciencia no se llaman espíritus de carta, sino cartas espirituales. ¿Pero qué tan fácil es obtener cartas espirituales? Tras echar un vistazo a su mazo, el hombre de las gafas continuó. Comparado con esta supuesta anomalía, me preocupa más este duelista llamado Noche Blanca, Bai. ¿Quieres decir que está involucrado en todos los duelos donde aparecen los espíritus de las cartas? En respuesta, el secuaz dijo con duda. Pero no dijeron todos esos duelistas que fue su propia culpa que las cartas despertaran en espíritus, y que no tenía nada que ver con la Noche Blanca. Si te torturaran hasta el estado grotesco, dirías lo mismo. Sin embargo, el hombre con gafas se rió entre dientes y dijo, creo que esa es solo su excusa para no querer admitir que un estudiante duelista de primer año jugó con ellos tan fácilmente. Pero, ministro, si eso es cierto, no significaría que Bai puede despertar cartas espirituales a voluntad y manipularlas a voluntad. ¿Cómo es posible? Lógicamente hablando, es imposible. Y no tenemos ninguna prueba directa que lo demuestre. Pero, como razón para prestarle atención, ¿no te parece suficiente? En ese momento, Bai desconocía que un extraño lo había atacado. Claro que, aunque lo supiera, no se contendría. Al fin y al cabo, había muchos duelistas en este mundo con habilidades muy superiores a las suyas. Si dudaba incluso con un solo efecto especial, ¿cómo lograría algo significativo en el futuro? Al caer la noche, Rine, como de costumbre, entró en la habitación de Byakuya con naturalidad. Estos últimos días, Rine se había quedado a dormir casi todas las noches, y se habían acostumbrado a las costumbres del otro, y hoy no era la excepción. Hablando de eso, la ronda clasificatoria es mañana. ¿No dijo alguien que me ayudaría a superar mi ansiedad social antes de la ronda clasificatoria? En ese momento, Bai extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Rine, riendo suavemente. No estás buscando solo una excusa para ser mi gato mascota por un día, ¿verdad? No, aunque no es imposible que yo sea tu gato mascota más tarde, Rine no tiene intención de bromear sobre esto. Sin embargo, Rine respondió a esto con una expresión completamente seria. Pero si ya es el último día, ¿de verdad piensas hacer esto ahora? Te digo que mi ansiedad social es muy difícil de controlar. Entonces, ¿por qué sigues pareciendo tan orgulloso y...? Cubriéndose el rostro, Rine mostró una expresión de impotencia. Luego señaló la cama y dijo, como hacía unos días. Rine lo repetirá. Cariño, túmbate en la cama y no pienses en nada. Del resto, yo me encargo. En realidad, Bai parecía desconcertada. Era el último día, y la expresión de Rine no parecía indicar que estuviera mintiendo. ¿Podría ser que realmente pudiera resolver su problema simplemente acostándose? Pensando en esto, se acostó en la cama con cierto escepticismo. Entonces, Rine se sentó inmediatamente a su lado y acarició suavemente la mejilla de Byakuya. Tu expresión es demasiado rígida, no seas tan desconfiado, relájate, tómalo con calma. Capítulo 173. Sé testigo de un alegre duelo. Está bien, lo haremos a tu manera. Al escuchar a Rine decir eso, Byakuya hizo lo que ella sugirió, intentando hacer lo mejor que pudo para mantener su cuerpo relajado. Ay, no, tengo mucho sueño. Ya es tarde, y estar aquí en la cama así me da ganas de dormir. Genial, se siente bastante bien. Al ver a Byakuya bostezar repetidamente, Rine continuó trabajando duro a su lado, incluso cantando suavemente una canción de cuna, hasta que Bai se quedó dormido. Es un éxito. Con una expresión feliz, Rine miró el rostro dormido de Byakuya y murmuró suavemente. Y mirándolo de cerca, cariño, es bastante guapo. La apariencia y el físico de Bai son andróginos. No es un hombre extremadamente feroz y musculoso ni un travesti excesivamente femenino. Si tuvieras que describirlo, te agradaría más cuanto más lo miraras, y puede cambiar su estilo dependiendo de su maquillaje y atuendo. Jeje. Cada vez tengo más ganas de que llegue mañana. Mientras hablaba, Rine arrastró un gran paquete que estaba en la esquina hasta la cama de Byakuya y luego dijo con entusiasmo. Ahora, dejemos que Rine lo dé todo. Al día siguiente, en la arena al aire libre de la Academia de Duelos. Allí se celebraban las clasificatorias de hoy, y al igual que la última vez, la arena ya estaba abarrotada de espectadores.
Este torneo de ascenso profesional es un enfrentamiento entre dos poderosos equipos de diferentes academias, un espectáculo imperible. Incluso sabiendo que el dios terrestre de Rine podía estar jugando, las entradas estaban agotadas. Oh. El primer partido de ascenso profesional ha comenzado oficialmente. Los dos equipos que se enfrentan son el crepúsculo del dios del mar de la Academia del Reino de los Duelistas y el caballero del viento de la Academia de los Ases de los Duelistas. En ese momento, el mismo presentador con el mismo peinado pompadour de la última vez levantó el micrófono y gritó en voz alta: ahora, por favor, que cada equipo envíe a su primer jugador para liderar la carga. Cuando el anfitrión terminó de hablar, un joven rubio con peinado afro y un atuendo elegante salió de un extremo del local. Se pavoneó hasta el centro y se quedó allí con una mirada de suficiencia. Dios mío. El primero en aparecer del equipo de los Caballeros del Viento es su capitán, Molhet. No se van a contener y van a mostrar toda su fuerza desde el principio. Ja, 3 equipos de estudiantes de primer año, ¿crees que son dignos de toda mi fuerza? Al escuchar las palabras del presentador, Molhet se burló. Quizás otros no lo supieran, pero Molhet sabía que muchos grandes inversores estarían pendientes de este torneo clasificatorio profesional. Si el partido termina demasiado fácilmente debido a la debilidad del oponente, no podrá demostrar su fuerza a los peces gordos. Por lo tanto, quiere intervenir personalmente, atormentando y manipulando a su oponente para demostrar su superioridad. Como capitán, Molhet era mucho mejor en esto que sus compañeros de equipo. Entonces, el equipo enviado por el crepúsculo del dios del mar era Noche Blanca. La otra puerta se abrió, y en ese momento, Colmillo Negro, Lina y Yoka, que estaban en la sala del equipo, abrieron los ojos con incredulidad. Los tres miraron la pantalla y vieron a Noche Blanca, quien vestía un elegante smoking, su expresión y comportamiento eran completamente diferentes a los de antes. Antes, Bai solía permanecer inexpresivo y en silencio en tales situaciones, y solo mostraba un cambio de expresión al comenzar el duelo. Sin embargo, esta vez, Bai irradiaba elegancia, con una sonrisa segura en su rostro. Y a mitad de camino a la arena, incluso saludó y sonrió a los aficionados del público. ¿Este tipo ha tomado la medicina equivocada? Al ver la inusual apariencia de Bai, ella quedó completamente desconcertada. Justo entonces, la puerta del salón se abrió de golpe, y Rina entró con ojeras y una expresión demacrada, como si estuviera completamente agotada. Sin embargo, aún así, mantenía una sonrisa radiante. ¿Hiciste esto? Colmillo Negro preguntó instintivamente, pues su intuición le decía que los cambios de Bai estaban inextricablemente ligados a Rine. Sin embargo, Rine simplemente se recostó en el sofá junto a ella, mirando a Bai en la pantalla, y sonrió sin decir palabra. Hola, ¿quieres tener un duelo divertido y agradable? ¿Duelos divertidos? ¿Qué demonios? Suena increíblemente estúpido. Molhet miró con desdén al sonriente estudiante de primer año que tenía enfrente. Luego guardó silencio, queriendo dejar a Bai allí, solo y torpemente parado. No te lo tomes tan en serio. Los duelos son divertidos. Sin embargo, a Bai no le afectó en absoluto el incómodo silencio. En cambio, le hizo una seña a Molhet y le dijo: en ese caso, permíteme dedicarte este divertido duelo, que eres como un payaso. Todos los estudiantes de la Academia del Reino de Duelo son buenos hablando. Al escuchar que la otra persona de repente lo llamaba payaso, el rostro de Molhet se oscureció y respondió fríamente: pronto verás lo formidable que es en otros aspectos. Anfitrión, anuncia el inicio del duelo. Bai mantuvo su sonrisa segura. Esta sonrisa irritó especialmente a Molhet. Cualquiera que no lo supiera pensaría que Bai ya había ganado el partido con solo ver su expresión. Entonces, ambos lados, por favor desplieguen sus discos de duelo, que comience el duelo. Inmediatamente, los discos de duelo de ambos jugadores se abrieron y sus mazos se barajaron. Por supuesto, nadie notó la tenue luz púrpura bajo la ropa de Bai, y entonces... Duelo. Duelo. Mi turno, roba una carta. Tras el lanzamiento de moneda, Molhet empieza. Tras robar una carta, grita. Activa la carta mágica. Fusión absorbente de luz. Primero, añade un caballero joya a tu mano desde tu deck. Luego, invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu mano y destierra materiales de fusión con la palabra caballero joya en sus nombres. Destierro de mi mano a los caballeros joya jade y blanco. Invocación de fusión. Aparece en forma de defensa, caballero joya zafiro. 2 caballeros gema fueron atraídos al vórtice de fusión, seguidos por un destello de luz. Un guerrero alto y acorazado, adornado con gemas azules, apareció en el campo. Caballero gema zafiro. 6 estrellas ataque barra defensa 1400, 2600. Invocaré otro monstruo boca abajo con defensa, luego pondré una carta boca abajo, fin del turno. Mi turno, roba una carta. Apareció un destello de luz, y Bai sacó una carta con elegancia. Entonces, comencemos sin más preámbulos. Que tú, y todos los presentes sean testigos de lo que es un duelo verdaderamente placentero. Capítulo 174. Podrías ser más desvergonzado. ¿Un duelo divertido? Debido a que la voz de Bai era inusualmente fuerte esta vez, los miembros de la audiencia que la escucharon intercambiaron miradas desconcertadas, ya que nunca habían oído hablar de ese término antes. Señor Bai, tengo curiosidad. ¿Qué es exactamente ese duelo de placer del que habla? En ese momento, el anfitrión, que había sido sobornado por Bai de antemano, de repente levantó el micrófono y formuló la pregunta que todos se estaban haciendo. Buena pregunta. Un duelo de diversión es un duelo de estilo teatral donde el oponente es tratado como un payaso y manipulado con fines de entretenimiento. Y el tema de hoy para el duelo de diversión es... Después de acariciar su barbilla y fingir que pensaba por un momento, Bai dijo: es la historia de mis monstruos y los caballeros gema trabajando juntos para derrotar al payaso Mekut. Pensé que ibas a decir algo, pero resulta que solo eres un tonto. Al oír las palabras de Bai, Molhet dijo con una expresión burlancia: mira con atención. El caballero gema es mi monstruo, ¿cómo pudo aliarse con el tuyo para derrotarme? ¿Qué tonterías dices? Jajajaja. Mientras hablaba, Molhet se echó a reír. Pero solo se había reído 2 veces, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Molhet había dado por sentado que el público se uniría a él para burlarse a aquel ridículo estudiante de primer año. Sin embargo, salvo algunas excepciones, casi nadie rió. En cambio, una atmósfera inquietante invadió la sala. Entonces comencemos. Primero que nada, necesitamos que tu caballero gema y yo nos llevemos bien. En ese momento, Bai sacó una carta de su mano y dijo con una sonrisa: en momentos como este, es hora de lanzar un hechizo que hará que todos sean buenos amigos. Activa la carta de hechizo de tu mano. Cambio de corazón.
Mojet. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Madre mía. ¿Qué demonios es eso? Con el efecto de esta carta, puedo cambiar la mente de los monstruos en tu campo antes del final del turno y convertirlos en mis amigos. Bailey saludó al caballero gema que estaba frente a él y dijo con una sonrisa: ven a mi campo, caballero gema Jade Azul. Y así, el caballero de Jade Azul, sin mirar atrás, entró en la arena de Bailey y se arrodilló para jurar lealtad a su nuevo amo. Después de que Bailey le tocara el yelmo con un dedo para indicar su aceptación, el caballero de Jade Azul comenzó a bailar en el campo de baile. Estaba absolutamente encantado. Jaja. Mira a tu monstruo, se ve muy sombrío en su propio campo, pero es feliz cuando viene a mí. Eso demuestra lo mal que eres como duelista, ¿verdad, Jade Azul? Golpe. Como en respuesta a las palabras de Bailey, Lan Yu, que estaba bailando torpemente, asintió con seriedad y luego se dio la vuelta y le dio una palmadita en el trasero en dirección a Mojet. Jaja, finalmente, un espectador no pudo evitar estallar de risa. Aunque no parecía el momento adecuado para reír, ver el baile cómico y torpe de Lan Yu, y su acto de darle una palmada en el trasero a su dueño original, por alguna razón, se rió a carcajadas. Parece que la actuación salió bastante bien. Al oír las risas, Bailey se volvió hacia Mojet, cuyo rostro estaba sombrío, y le dijo: ¿no estás contento? La gente se ríe, lo que significa que estás haciendo un gran trabajo haciendo el payaso, ¿verdad? HMPH. ¿Y que si una carta mágica tomó el control de mi monstruo? ¿De qué hay que enorgullecerse? Adelante, inténtalo. En ese momento, Mojet soltó un bufido frío. Estaba claro que el simple hecho de que un monstruo traicionara a su amo no lo convencería. Tranquilo. Aunque un estudiante de primer año sacó de repente una carta rara como cambio de corazón, tomándolo por sorpresa, el caballero gema azul solo tiene 1400 ARC, mientras que el monstruo que puso en el campo es una tortuga gema con la impresionante def de 2000. Atacar precipitadamente solo traerá problemas. Para un mazo de Gem Mid, las cartas de monstruo que específicamente necesitan estar boca abajo en el campo son básicamente Gem Turble, ¿verdad? Al observar al monstruo Jefur frente a él, Bailey sonrió alegremente y dijo: no te impacientes. Se acordó que el caballero de la joya y mi monstruo trabajarían juntos para derrotarlo, pero mi monstruo ni siquiera ha aparecido. Así que, invocaré de modo normal a Melgito, la bestia de 4 caras. Melgido, la bestia de 4 caras. 4 estrellas, poder de ataque 1500 por favor. Miren todos. Levantando su mano en un gesto, Bailey dijo: ahora mismo, mi caballero gema realmente quiere darle una buena paliza a ese payaso. En respuesta a las palabras de Bailey, el caballero de Jade Azul siguió lanzando golpes, enganchando sus dedos y dándole el dedo medio a Mojet, como si tuviera algún rencor profundo contra él. Al ver a su monstruo tratarlo así, Mojet apretó los dientes, diciéndose repetidamente que todo era por culpa de la carta mágica del monstruo. Sin embargo, sabiendo que esto era una cosa, ser tratado así delante de todo seguía siendo increíblemente difícil para él, dada su personalidad generalmente excéntrica. En serio, ¿por qué el caballero de Jade Azul se vuelve tan dramático en cuanto entra al campo rival? ¿Acaso los monstruos de duelo no son solo efectos especiales? ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué pasa? Sin embargo, en el equipo contrario, probablemente haya una tortuga gema con 2000 de defensa. Incluso con 1400 de ataque, el caballero de Jade Azul no puede abrirse paso. Para derrotar por completo a su odiado dueño original, el caballero de Jade Azul ha decidido prestarme su poder. Ignorando al cada vez más desconcertado Mojet, Bailey continuó: y mi respuesta es esta: ofrecer a Melgito, la bestia de 4 caras, y al caballero gema de Jade Azul como sacrificios. Aparece, bestia enmascarada, guardián de la muerte. En un instante, acompañado de un destello de luz, Melgito, la bestia de 4 caras, y el caballero de la gema Jade Azul desaparecieron simultáneamente. Inmediatamente después, apareció un monstruo humanoide de cuerpo marrón y extremidades negras. Curiosamente, una de las dos máscaras azules que originalmente adornaban el pecho del guardián de la muerte había sido reemplazada por la cabeza del caballero de Jade Azul. Bestia enmascarada, guardián de la muerte. 8 estrellas, poder de ataque 3300. El guardián de la muerte no puede ser invocado de modo normal, pero sí puede ser invocado de modo especial al tributar a Melchior y a otro monstruo. En otras palabras, tributar solo a Melchior no es suficiente. En ese momento, Bailey dijo con un tono serio: para derrotar al payaso, el caballero de Jade Azul usó voluntariamente su propio cuerpo para reunir la cantidad necesaria de sacrificios, lo que le permitió invocar al guardián de la muerte de alto ataque. ¡Qué historia tan triste! Jajaja. Aunque decía estar triste, Bailey se tapó la boca con una mano y soltó una risa alegre. ¿Cómo podía alguien ver siquiera un rastro de tristeza en esta escena? En comparación con el deleite de Bailey, Mojet del otro lado, estaba completamente aturdido. Madre mía. ¿Se puede ser más descarado? ¿Voluntario? ¿A esto le llamas voluntario? ¿Esto es voluntario? Capítulo 175. ¿Ser tan descarado te traerá problemas? Entonces, ¿qué hiciste exactamente? En el baño del equipo, a Comillo Negro se le puso la piel de gallina. Con expresión rígida, le preguntó a Rine: ¿lo reemplazaste? El público presente, quizás influenciado por la atmósfera, aún no había notado nada extraño. Sin embargo, Colmillo Negro, que había estado observando atentamente a Bailey en la pantalla, estaba increíblemente incómodo. Como vencedor, ya le disgustaban las payasadas de Bailey durante el duelo, y ni hablar de que esto se hubiera agravado. Ah, parece que he ido un poco demasiado lejos. En respuesta, Rine se cubrió la boca con una expresión exagerada. Rine nunca esperó que Darling se volviera así. Una vez que se recupere, Rine probablemente esté en grandes problemas. Mientras hablaba, Rine se agachó y se cubrió la entrepierna, aparentemente dándose cuenta de que su comportamiento descarado le traería una reprimenda. Rine Senpai, ¿qué le hiciste a Byakuya Senpai? En ese momento, Yuta, que estaba de pie junto a él, de repente preguntó con una mirada curiosa: ¿podría ser que tengas algún tipo de habilidad, algo así como un superpoder? Manténlo en secreto. Por supuesto, Rine respondió con tibieza a la curiosidad de Yuka. La habilidad de la marca tenebrosa era un secreto compartido entre ella y Byakuya, y, naturalmente, no podía contárselo a nadie más. TSK, no me importan tus payasadas. Aunque hagas que la gente se estremezca tanto que se salga de la piel, es tu problema. Pero la premisa es que no puede interferir con la competencia. Señalando la pantalla, Colmillo Negro dijo sin palabras. A juzgar por su expresión, ¿no conoce el efecto del caballero de Jade Azul? ¿Los efectos del Jade Azul?
Parpadeando, Rime respondió dubitativamente. No lo sé, y Rime nunca ha luchado contra el mazo del Caballero Joya antes, tuve el placer de presenciarlo en la arena de duelo subterránea, pero cuando mencioné esa experiencia el otro día, ustedes dos parecían estar soñando despiertos. De hecho, Colmillo Negro analizó su experiencia en la arena de duelo subterránea anteayer, pero como era realmente malo contando historias, después de 3 o 4 horas de divagaciones secas, todos excepto Lina se quedaron dormidos. Escucha atentamente, el efecto del jade azul es, en ese mismo momento, se activó el efecto de Hempnit. Sapire. Justo entonces, Mojet, quien seguía bastante molesto con Baillie, escuchó de repente el sonido de notificación en su disco de duelo. Lo miró y sonrió de inmediato. Cuando el caballero de jade azul sea enviado del campo al cementerio, selecciona una carta del campo de tu oponente y regrésala a tu mano. Aunque el caballero de jade azul esté en tu campo, puede ser enviado a mi cementerio. Con un movimiento de su brazo, Mojet rugió. Vuelve a tu mano, guardián de la muerte. Rugido. En un instante, la máscara de jade azul en el pecho del guardián de la muerte emitió un destello de luz, y luego su cuerpo se convirtió en luz y desapareció. ¿Qué? En ese momento, Baillie frunció el ceño levemente. Había olvidado comprobar los efectos del caballero de jade azul, pues había actuado impulsivamente. Jaja. Al final mi caballero gema no me traicionó. Incluso cuando me vi obligado a unirme al enemigo, me ayudó con diligencia. Inmediatamente, fue el turno de Morgoth de regodearse. Gritó. El monstruo que con tanto esfuerzo invocaste ha rebotado en tu mano. Eso significa que todos tus esfuerzos de este turno fueron en vano. Bien, dame tu turno ahora, callarse la boca. Una voz fría interrumpió las palabras de Mogate. En ese momento, Mogate tembló. Por alguna razón, la expresión tranquila de Baillie lo puso nervioso. ¿Te esforzaste un poco y ya estás tan satisfecho? TCH. Ya usaste tu invocación normal y devolví tus monstruos a mi mano. ¿Qué más puedes hacer? Activa la carta mágica, Caridad del Ángel. Roba 3 cartas y manda 2 al cementerio. Baillie sacó 3 cartas de su mazo, miró su mano y envió 2 cartas al cementerio. Apenas se ha levantado el telón, ¿cómo puede terminar tan pronto? Excluiré a la bestia de 4 caras, así como a los 3 monstruos de tipo demonio, el guardián de la muerte y la garganta maldita, que acaban de ser enviados al cementerio. Aparece, muñeca oscura Nicolofia. Llamar. Un vórtice negro apareció en el campo, seguido por una muñeca azul que salía arrastrándose del agujero negro, crujiendo y balanceándose en el campo. Dark Glory Nicolofia. 8 estrellas poder de ataque 2200 que... ¿Invocaron a otro monstruo tan rápido? Y. La expresión de Mojet se endureció al observar la aterradora muñeca que aferraba un peluche. Nunca había visto a este monstruo, y mucho menos presenciado sus efectos. Usaré la marioneta oscura para atacar a tu monstruo jefe. De repente, la muñeca azul profundo extendió su mano y una niebla negra salió de ella, envolviendo la tarjeta cubierta. En caso de un giro de tortuga gema, puedes agregar un caballero gema fusión de tu mazo a tu mano. Después de que la tortuga gema volteada se hizo añicos, una carta salió automáticamente del mazo, que Mojet robó. Coloca una carta y voltéala. Ahora es tu turno, invoca a tu caballero gema y ataca. Cubriendo una carta con su mano, Baillie sonrió y dijo, terminemos con esta pequeña escaramuza. Ahora es hora de que comience el verdadero espectáculo. Un monstruo con 2200 AT y una carta boca abajo. Después de echar un vistazo al lugar de Baillie, Mojet reflexionó por un momento antes de sacar una carta. Mi turno. Activa la carta mágica. Fusión de caballeros joya. Envía al cementerio los caballeros joya usados como materiales de fusión desde mi mano y campo, e invoca por fusión uno monstruo desde mi deck extra. Invoco por fusión a la caballero joya Ruri y al caballero joya One Beat desde mi mano. Lady caballero joya Ruri. En un instante, los 2 monstruos quedaron envueltos en el vórtice, y entonces emergió una joven de jade vestida con una túnica azul de doncella del santuario. Su rostro era hermoso y delicado, pero, por desgracia, al estar tallado en jade, carecía de expresión. Caballero de las gemas Ruri. 5 estrellas poder de ataque 2400 oh vaya, qué chico más guapo. Al contemplar a la belleza enjollada al otro lado de la cancha, Baillie no pudo evitar sonreír. Era realmente especial. Aún no ha terminado con un gesto de la mano, Mojet continuó. Efecto de la dama joya. Una vez por turno, durante tu main fase, manda al cementerio uno monstruo caballero joya desde tu deck extra. Por cada monstruo invocado de modo especial en el campo, inflige 500 puntos de daño. Enviando una carta morada desde el deck extra al cementerio, Mogar rugió. Hay 2 monstruos invocados de modo especial en el campo, así que recibe 1000 puntos de daño. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.